Nuestros hijos no han nacido para cumplir nuestros sueños, han nacido para cumplir sus sueños. Yo veo en consulta padres que... No, yo es que soy jugador de baloncesto y entonces mi hijo pues lo apuntó al baloncesto y luego preguntarle a ese niño, ¿pero a ti te gusta el baloncesto? A mí en realidad lo que me gusta es la batería. A lo mejor tengo un desconocido delante porque no he sabido mirarle y escucharle. Una frase para mí demoledora. Una buena hostia a tiempo hubiera sido clave. Somos ejemplo, pero somos ejemplo en todo. La violencia genera violencia. Entonces, ¿cómo estar capacitado para educar sin violencia cuando ese fue el código que te metieron en la cabeza? Yo siempre he defendido que con los hijos podemos hablar prácticamente de cualquier tema. Dímelo a mí, que cuando mi hija tenía 4 o 5 años, de golpe escuchó: ¿papá qué es? Eso es, claro. Primero te preguntan eso, pero luego con 15, 16 o 17 te preguntará: oye papi, ¿esta noche se puede quedar Antonio a dormir? Oye, te hago yo la pregunta: ¿y se debe quedar Antonio a dormir? En estos momentos, 1 de cada 4 personas en el mundo es menor de 14 años. Esto significa que aproximadamente 2.000 millones de niños y niñas, 2.000 millones, están descubriendo cómo es el mundo en el que viven, cuál es su lugar en él y, lo más importante, qué identidad van a tener. Y somos principalmente los adultos que estamos a su alrededor quienes vamos a marcar esa construcción en el momento más determinante de sus vidas. Porque lo que vivan ahora, sea bueno o sea malo, condicionará en gran parte lo que vendrá después. Y si tienes dudas sobre esto, solo tienes que mirar hacia adentro. Haz ese ejercicio, sé honesto cuando te mires y empezarás a descubrir que en la persona que eres hay mucho que pertenece al niño o la niña que fuiste. Te guste o no, es así. Y tengo dudas sobre si lo estamos haciendo bien, porque la pregunta es si estamos educando y tratando bien a estos niños de hoy que serán los adultos de mañana. Por eso necesito tener a mi lado a una persona que sepa más, que arroje un poquito de luz. Por ello, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a alguien que no solo es pediatra, conferenciante y escritora, sino que también es madre y que es conocida por todos y todas como Lucía, mi pediatra. ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, pues feliz, estoy feliz, muy agradecida de estar aquí, Carlos, y un poco nerviosa, ¿eh? No te creas. Sí, ¿cómo es posible una persona como tú? Bueno, yo soy una persona muy, muy sentimental, muy emocional. Y te llevo escuchando muchísimo tiempo y bueno, sé que no va a ser una entrevista más. Sé bueno, que llegas ahí, que vas directo al corazón. ¿Sabes a dónde vienes? Sí, vengo, sé, lo sé. Y entonces estoy como diciendo, venga Lucía, pues nada, a por todas, toca, si hay que desnudarse, uno se desnuda emocionalmente, que creo que es lo que de verdad llega, ¿no? Cuando hablas desde el corazón, llegas al corazón, esto es así. Sin duda. Mira, quiero enfocar el programa a cómo estamos afectando a los niños que tenemos alrededor. Todos tenemos niños, seas padre o no, a lo mejor eres tío o abuelo, o si no lo eres, lo serás. Y todos hemos sido niños y de alguna manera vivimos con las secuelas o los beneficios de haberlo sido. Primer tema que te quiero poner encima de la mesa para entrar a piñón. Una frase para mí demoledora. Una buena hostia a tiempo hubiera sido clave. Esto creo que lo hemos oído todos, sí. Dicho de muchas maneras. Hablemos de violencia, amenazas, castigos, insultos en el siglo XXI, en lo que concierne a la crianza. Bueno, pues esto se resume tan fácil como la violencia genera violencia. Esto, pues hace 30, 40, 50 años quizá podíamos tener una ligera intuición, pero hoy en día tenemos bibliografía de sobra que avala que de estos modelos educativos tan punitivos, ¿no? y donde hay cualquier tipo de violencia, ya sea verbal o por supuesto física, pues eso conlleva pues un daño emocional en ese niño o en esa niña y un modelo que es muy probable que pueda replicar en el futuro, ¿no? Entonces, por supuesto que no, quiero decir ningún tipo de violencia, ni verbal ni física. Mira, hace no mucho
llegó justo conectando con esto que me acabas de contar. Llegó una madre a la consulta que la conozco desde hace mucho tiempo y tiene el típico niño que es así un poco bichillo, que es muy revoltoso, 4 o 5 años, que entra, que abre cajones, que lo toquetea Movido, todo. ¿no? Bueno, movido, como, Sí. como son muchos niños, ¿no? Realmente yo veo un niño así, es un niño curioso, pues, ¿no? pues sí, vivo, perspicaz, talentoso. Siempre esto mucho mejor que decir, es que de verdad que trasto eres. Bueno, es este tipo de niño que no para de moverse. Entonces la madre estaba llamándole la atención varias veces y ella venía preocupada porque en el cole se portaba mal y ya le habían dado varios avisos y el niño se portaba mal y entonces ella estaba bastante desbordada y en una de estas el niño, que estaba toqueteando todo lo que estaba en mi mesa, tiró un cacharrito que tenía yo encima de la mesa y se rompió en el suelo. Sí. Y la madre, en un arranque de impulsividad, ¡pum!, le dio una colleja. Vale. Así que sonó. Y entonces el niño, y es que de verdad, es que te lo tengo dicho tal. Y yo me quedé un poco impresionada porque... Bueno, porque son gestos que a mí me siguen impresionando. O sea, aunque sea algo que parece que no es importante, al final es violencia, ¿no? Y me decía, ya es que además en el colegio ha empezado a pegar. Ha empezado a pegar a sus compañeros y yo es que ya es el tercer aviso que tengo. Y entonces yo le dije, a ver, María, vamos a analizar lo que acaba de pasar ahora. Le has avisado varias veces, has levantado la voz, has gritado, has perdido el control de la situación y en un momento determinado le has pegado. Tu hijo tiene 5, 6, 7 años. ¿Cómo crees que va a reaccionar él ante una situación que no sepa gestionar? Pues de la manera en la que él ve en su casa cómo se gestionan los conflictos. Grito, 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 escalada de violencia y si no me funciona, ¡boom! Claro, estamos enseñando un método, ¿no? Quiero decir, somos el espejo donde se reflejan nuestros hijos cada mañana. Entonces, de nada sirve que les demos clases de disciplina positiva y que nos leamos todos los libros del mundo si luego nosotros resolvemos nuestros conflictos con ellos, con la pareja, con el vecino del tercero o con el televisor o con las redes sociales usando violencia, descalificaciones, burlas, mofas, porque eso es lo que nuestros hijos están viendo. Claro. Pues esta madre no lo veía. Dices que claro, es que si no me hace caso, ¿qué hago? Por lo menos cuando le doy la colleja, para. Digo, entonces, ¿cómo pretendes que él resuelva sus problemas en el patio del cole sin usar la violencia cuando tú misma reconoces que en casa termináis las conversaciones o las disputas de esta manera? Son cosas que para mí son muy obvias y muy de sentido común. Sí, me parece de perogrullo, ¿no? Pero, Carlos, están muy instauradas en nuestra sociedad y vienen de ahí. Es que un bofetón a tiempo es lo que le hubiese faltado a este niño. No, porque el niño que se ha criado con un bofetón a tiempo es el niño pequeñito disruptivo en el patio que pega bofetones, es el adolescente abusón que se enfrenta violentamente cuando no sabe salir de un problema y es el adulto abusador que no tiene recursos verbales, emocionales y educativos para resolver sus conflictos y recurre a la violencia o al insulto. Entonces, es algo tan sencillo como que no hay responsabilidad más grande en este mundo que la de educar a nuestros hijos. Porque criar es fácil, quiero decir, darles de comer, abrigarles, darles un techo y llevarles al colegio, criar es sencillo. Pero educar, ahí es donde viene lo complicado. Claro, de las quizás curvas. hay que entender que educar, desde el punto de vista emocional, también es necesidad básica. A ver, es necesidad básica emocional para poder tener una vida plena y feliz. ¿Un niño puede sobrevivir sin haber sido educado? Sí, pero malamente. O sea, las necesidades básicas de un ser humano es beber, comer, dormir y estar en un lugar seguro. Entonces, tenemos niños que llegan a la vida adulta sin educación, muchísimos. Yo me he recorrido países con UNICEF en los que los niños no van a la escuela porque desde los 6 años tienen que ir al pozo a por agua. Y he conocido niñas víctimas de mutilación genital y he conocido niños que han sido soldado y he conocido niños que han estado atravesando la mitad de África durante 2 años para llegar a un lugar seguro huyendo de sus países en guerra, niños solos, no acompañados, que ellos mismos te decían, nosotros viajamos de noche porque de día hay muchas más posibilidades de que te rapten, ya ves, de que te rapten las mafias, entonces nosotros por el día nos escondemos y dormimos y por la noche es cuando viajamos. Y cuando tú conoces estas infancias rotas, o sea, infancias, es que es hasta
hasta grosero poner el nombre de infancia a estas vidas de estos niños, porque no se parecen nada a la infancia a la que estamos acostumbrados nosotros. Dices, ¿sobreviven? Claro que sobreviven, son supervivientes. O sea, yo hablaba con estos chiquillos de 15 y 16 años y era como hablar con un hombre de 50, con todo lo que habían vivido ya. Pero claro, eso no es educación. Entonces, la responsabilidad más grande que tenemos como padres es educar desde el amor y desde el respeto y desde los límites. Por supuesto que nuestros hijos necesitan límites, claro que sí, pero tenemos que ser capaces de poner límites sin recurrir a la violencia ni física ni verbal. Es que no sé cómo hacerlo. Pues toca aprender. Nadie se monta en un coche sin pasar por la autoescuela. Si vamos al mundo animal, podemos ver en el mundo animal como muchas especies aplican violencia de forma correctiva o toques físicos, ¿no? Por ejemplo, los perros, los lobos, marcar, ¿no? Esto que hacen de giros agresivos, como para proteger. En el fondo está siempre el sentido de la supervivencia. ¿Cómo te imaginas tú a las... Te iba a decir a los primitivos, pero no, me voy mucho más allá, las sociedades súper mega primitivas. Te estoy hablando de los primeros cromañones educando, ¿te los imaginas violentos? Un segundo y volvemos. ¿No te parece que un buen podcast se puede disfrutar aún más con un buen café en la mano? Para mí no hay duda y para eso necesitas no solo un buen café en grano, sino también una buena cafetera. Yo he estado probando la superautomática de Philips, Café Aromis, y tengo que deciros que me ha encantado. Si no recuerdo mal, te puedes hacer hasta 50 bebidas frías y calientes, desde los clásicos expresos, capuchinos o cafés con leche, a opciones más sofisticadas como el cold brew o el café australiano. Estoy innovando mucho últimamente. Y personalizarlas a tu gusto. Si eres como yo y te va el café potente, pues tienes hasta 7 niveles de intensidad. Me ha llamado la atención lo silenciosa que es, porque tiene una tecnología que protege la molienda. Así que puedes prepararte el café sin romper tu momento y reduciendo un 40% el sonido de moler café. Esto para casa no está nada mal, sobre todo si quieres hacerte un café temprano por la mañana y no quieres despertar a toda la casa. Sale un café increíble y si te gusta el café con leche como a la mayoría de los españoles, incorpora el sistema Latte Go Pro, que te permite hacer una espuma de leche sedosa, fría o caliente. Al ser una jarra sin tubos, se puede guardar la leche que te sobra en la nevera y es facilísimo de limpiar. La verdad es que me ha sorprendido lo sencillo que es utilizarla, y es que incluso si necesitas algo de ayuda puedes instalarte su asistente barista en el móvil. Te ayuda en el proceso, puedes programar tu café en remoto, desde la cama si quieres, o incluso te recomienda tipos de café en grano en base a tus gustos. Con Philips Café Aromis no tienes que salir a buscar ese café que tanto te gusta a ninguna cafetería. Puedes tomarlo en casa, personalizarlo a tu gusto y en tu taza preferida. Te dejo toda la información en la descripción de este episodio para que puedas descubrirla, porque con Philips el mejor café, mejor en casa. Y dicho esto, seguimos con el podcast. ¿Cómo te imaginas tú a las... Te iba a decir a los primitivos, pero no, me voy mucho más allá, las sociedades súper mega primitivas. Te estoy hablando de los primeros cromañones educando, ¿te los imaginas violentos? Sí, me los imagino violentos, Sí, muy ¿verdad? violentos, claro. Me los imagino mucho más cercanos al mundo animal que al mundo desarrollado en el que vivimos. O sea, me lo imagino, y es que yo lo he visto, quiero decir, en países en los que hay pobreza, hay sequía, hay hambrunas, hay falta de educación, hay mucha más violencia, pero hay violencia familiar, escolar, institucional. La violencia está instaurada en las sociedades poco desarrolladas. Entonces, yo creo que lo que nos diferencia de los animales justamente es esto, ¿no? Nuestra inteligencia y nuestra capacidad de, bueno, desde construir un puente o un rascacielos a solucionar nuestros conflictos sin necesidad de marcar con los dientes, de abofetear o de amenazar con un cuchillo. Entonces es la cultura que hemos creado lo que nos salva de comportarnos de esa forma primitiva y salvaje. Sí, a ver, es la cultura, es la educación y es la inteligencia que ha evolucionado. O sea, realmente, honestamente, somos más inteligentes ahora que hace 500 años. Sí, nos cultivamos mucho más, claro que sí. ¿Que cuesta trabajo? ¿Que es un esfuerzo grande? Claro que sí, que lo fácil es
el tortazo a tiempo, lo digo porque lo hacemos porque yo lo digo y aquí se hace lo que yo digo porque esta es mi casa y mientras vivas en esta casa se hará lo que yo diga. Ese es el camino más corto. Ya. Pero es el más efectivo para crear hijos felices, libres, que sepan comportarse, que tengan empatía, que sean generosos, que sean compasivos. O vamos a criar a hijos que sean futuros adultos reaccionarios, impulsivos, agresivos, desconfiados, temerosos, porque han sido educados bajo ese modelo. Pues no, yo mis hijos ahora ya, el mayor ya es adulto y cuando eran pequeñitos esta pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Cómo me gustaría que fueran mis hijos cuando sean mayores? Y siempre la respuesta era, me gustaría que fueran libres, que fueran capaces de tomar sus propias decisiones sin miedo, o con miedo, pero que las tomen de una manera libre, que sean independientes, que sean felices. Yo sí quiero que mis hijos sean felices. A veces escuchas, no hay que desear que... No, perdona, yo sí quiero que mis hijos sean felices. Yo también. Porque la vida es chunga ahí fuera, ¿eh? Sí, y desgracias sí. Nos llueven sin pedirlas. Entonces quiero que sean felices, pero también quiero que sean personas empáticas y compasivas. Que sean felices y que hagan felices a las personas que les rodean. Que estén siempre interconectados con estas personas refugio que son las que cuidan de nosotros, ¿no? Y para eso el modelo que tenemos que darles tiene que estar en ese lugar, en la empatía, en la compasión, en el respeto, en la comunicación, en los límites, en las consecuencias también, obviamente, pero no en la violencia. Porque... Quizá el reto que no es sencillo en absoluto, es educar de una forma distinta a la que te educaron a ti. Porque estoy convencido que entre las personas que nos ven, vamos a poner entre 30 y 70 años, muchos fueron educados con extrema violencia. La correa del cinturón, esto lo he conocido. En los coles incluso les pegaban con la regla. Correcto. Entonces, ¿cómo estar capacitado para educar sin violencia cuando ese fue el código que te metieron en la cabeza? Bueno, pues yo creo que ahora, de verdad te digo, Carlos, creo que ahora no hay excusa. Es que entiendo que nuestros padres, y yo ahí sí que tengo que abrir un inciso porque, o sea, yo me faltarán vidas para agradecer la infancia que me han regalado mis padres, a mí y a mi hermano, porque mis padres han sido dos currantes, o sea, que se levantaban a las 6 de la mañana y llegaban a las 8 de la tarde a casa y aun con todo han sido amorosos, empáticos. En mi casa no ha habido violencia de ningún tipo y ellos venían de esa educación mucho más autoritaria, Sí, ¿no? Mi madre sí. son 13 hermanos, quiero decir, disciplina militar. Eso me pasa a mí cuando mis padres me cuentan de su educación, Claro. Con algunas cosas alucinas. Claro, pero ¿sabes? yo veo ahora a mis padres cerca de los 70 años, cómo ellos con 20 y pocos años que nos tuvieron a mi hermano y a mí, tuvieron la lucidez hace casi 50 años de decir, oye, este modelo educativo no. Yo quiero que mis hijos cuando tengan algún problema seamos nosotros los que estemos aquí. Yo no quiero recurrir al grito, ni a la amenaza, ni al bofetón. O sea, si mis padres, sin formación ninguna, sin acceso a la información como hay ahora, ellos siempre han sido grandes lectores, pero es que ahora no hay excusa para estar bien informado. Si ellos tuvieron esa lucidez de cambiar el modelo, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? De verdad que, o sea, ahora a golpe de clic. Claro, hay un montón de recursos. Tienes muchísimos más recursos de los que incluso yo tenía hace 19 años cuando nació mi hijo. Yo cuando nació mi hijo no había muchos referentes, no se escribían sobre estos temas, muy poquito, había muy poquitos autores. Tú ibas a una librería y casi nadie hablaba de esto. Ahora nuestras madres, nuestros padres, digo, de mi consulta, de las nuevas generaciones, tienen tantos recursos a su alcance. Ahora, ¿cuesta trabajo? Sí. ¿No es un camino en línea recta? No. Va a haber que dar muchas curvas, se pasa mal, hay mucha culpa, hay muchas dudas, no sé si lo estoy haciendo bien, nos vamos a equivocar muchas veces, pero luego yo, de verdad, que garantizo a todas las familias que al final recogemos lo sembrado. Lo sé, no solamente por mis propios hijos, que ya estoy en ese momento de disfrute, de recoger todos esos frutos, sino de llevar 20 años acompañando a familias. Entonces, 20 años ya. 20 años como pediatra. Entonces, cuando yo ya despido, ayer mismamente despedí a dos mellizos que ya tenían 15 años y los vine a hacer.
Los vi nacer en paritorio. Y nos despedíamos emocionados, la mamá llorando, porque yo ya no puedo ser su pediatra, porque a los 14, 15 años nos despedimos de ellos y me decían los padres, ¿qué vamos a hacer sin ti? Y yo, pues lo mismo que habéis hecho hasta ahora toca volar. Y veía eso al chaval que ya medía 1,82 y digo, qué bonito, a ver, y qué privilegio haber podido acompañaros en todo este camino, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que los padres de hoy en día la información la tienen, lo que pasa que claro, que es difícil, claro que es difícil y surgen muchísimas dudas. Pero bueno, estamos aquí para apoyar. ¿Conoces a César Millán, el encantador de perros, aquel programa de televisión? Sí, sí. Lo que quedaba de ese programa es que él educaba a los dueños, no al perro. Entonces, ¿hasta qué punto tú, bajo el traje todo de pediatra... el punto entero. Sí, yo educo a padres. Educas a padres. Ahí voy, me has pillado al vuelo. Claro, mira, yo siempre digo, si mamá está bien, todo está bien. Cuando nace un bebé, es que siempre nos centramos en el recién nacido. Digo, ojo, que detrás de un recién nacido hay una recién mamá. Sí. Y que para el bebé siempre sobran manos y para la recién mamá faltan. Nadie se acuerda de esa recién mamá. Para mí es fundamental que esa mamá y ese papá estén bien. Y en las primeras revisiones de Niño Sano yo me centro en los padres. ¿Y tú cómo estás? Ay, Lucía, ¿qué tal? ¿Y tú cómo lo llevas? Y es que me siento como un elefante en una cacharrería, lo sé, pero ¿en qué os puedo ayudar? Porque el bebé casi siempre está bien. En paritorio, cuando yo hacía guardias y asistía a partos, claro, tú estás ahí en el momento que nace el bebé, cuando hay complicaciones siempre llaman al pediatra y entonces cuando sales a la salita donde están los familiares, normalmente es el pediatra el que sale a informar. Entonces yo salía y entonces dices, familiares de María Pérez. Y entonces, ¡pum!, se levanta todo el mundo, ¿no? Y entonces tú, ¿y el bebé está bien? ¿El bebé? Sí, el bebé está muy bien, respira con normalidad, ha pesado 3,200 y siempre hay una escena que a mí me enternece muchísimo, que es una señora más mayor que está esperando a que tú termines de hablar, que está esperando a que todo el mundo haga las preguntas que tocan y de repente se acerca a ti, te coge el brazo y te dice, doctora, ¿y la madre? ¿La madre está bien? Fíjate. Mujer es siempre, ¿no? Es la madre de la madre. Ya. Es la madre de la madre. Porque una cuando se convierte en madre ya es madre de toda la vida. Aunque tu madre tenga 30 años y esté dando a luz. Mi madre ahora, antes de entrar aquí a grabar, me mandó un mensajito. Suerte, hija. Claro. Da lo mejor de ti. Solamente tienes que ser tú misma. Somos madres para toda la vida. Y el instante nace justo ahí en paritorio. Entonces, solo hay una persona que... ¿Y cómo está la madre? Que normalmente suele ser la madre. Muchas veces también es el papá. Pero a veces entran ahí en la habitación y todo el mundo va al bebé. Todo el mundo va al bebé. Pero siempre hay una persona o dos que van a darle ese beso en la frente a la recién mamá o a cogerle de la mano. Y eso es tan bonito. Es tan bonito. Y es tan bonito crecer con mi edad ya, que tengo 48 años, y sentir todavía ese lazo con mi madre, que digo, esto es lo que yo quiero con mis hijos. Que mi hijo está estudiando en la universidad afuera y cuando tiene un día importante, mamá, deséame suerte, entro ya. Jolín, que tu chaval se acuerde de su madre, que fíjate si tendrá cosas en la cabeza para que necesita ese impulso antes de entrar a un gran examen o antes de entrar a una competición o tal, es tan bonito. Pero eso hay que sembrarlo, claro. Claro. Fíjate, yo creo que esto viene de muy atrás. O sea, de alguna manera hay muchos que se emperran en decir que hombres y mujeres somos iguales. Y hay muchos matices de distinción. Yo tengo hijas, ¿no? Y estoy encantado de tener 2 hijas. Entonces, hace poco, conversando con ellas, me decía Miriam, dice, he observado que la mayoría de niñas pequeñas son muy maternales con otras niñas y los niños pasan, ellos van pasando. Pero ha venido fulanita y enseguida ha sido como si hubiera adoptado a la otra fulanita que es un bebé. Y estoy hablando de una niña de 6 años con una niña de 2. Sí, sí. Ya viene en cierta manera programada para esa maternidad, ¿no? Sí. O sea, para ese instinto cuidador. Sí. Yo tengo fotos de mi hija con 2 años, coger un bebé y ponerlo así al pecho y hacer así. Y ella no tiene hermanas pequeñas. Quiero decir que... Curioso, ¿eh? Pero, o sea, tengo una foto que cuando la veo todavía se me ponen los pelos de punta y lo veo cada día en la consulta, ¿no? ¿Y lo ves en niños, en varones? No, los varones normalmente... Bueno, luego hay... Esto ya sabes que es una campana de Gauss. Sí, estamos generalizando. Eso es, la norma es que yo tengo la consulta llena de juguetes y las niñas enseguida localizan la muñeca y ya te están pidiendo la muñeca y la desvisten, la visten, la peinan, le ponen las gafitas, se la quitan y el niño localiza los juguetes y enseguida se va al tren de madera que tengo o a lo mejor a los cuentos. ¿Crees que es constructo social?
¿O no? ¿O es algo que realmente nace? Cuando hablamos de... Esto sí que es opinión personal, ¿eh? Aquí te soy muy honesta. Cuando hablamos de cuidado, de esto que no se ve, pero se huele, se siente, esa necesidad de cuidar, yo creo que esto es instintivo con el XX de la mujer. Fíjate. Somos mamá oso. Incluso, fíjate, en los equipos de trabajo, yo tengo un equipo de trabajo muy grande de médicos y de sanitarios en los centros clínicos que dirijo. Las mujeres somos más cuidadoras, estamos más pendientes del equipo. El detallito, la meriendita, el cumple, que no se os olvide qué tal. Ha estado ingresado el marido de fulanita. Somos como mamá oso. Y ellos son más ejecutores / ejecutivos. Pam, 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 pam. Más claros, más limpios, más tucu, tucu, tucu. Que luego, insisto, hay de todo. Claro. Pero ese lacito que se ponen a las cosas de amorosidad, creo que viene impreso en nuestro XX de mujer. ¿Crees que también los hombres tendemos más a la violencia de una manera natural? A ver, el hombre es más violento por naturaleza y esto es debido a la testosterona. Esto es así. O sea, esto es biología pura. La testosterona hace que el hombre, con respecto a la mujer, pues tenga esta tendencia más violenta, más física. Pero por supuesto esto es educativo. Claro. Quiero decir, yo he tenido un padre y un hermano que jamás les he visto un acto violento, son sensibilidad, son amorosidad, son inteligencia emocional y son varones. Y tengo un hijo y una hija. Y a pesar de la testosterona de mi hijo mayor y de la testosterona de mi padre, jamás he visto un conato de violencia. Ya. Pero sí, los hombres por naturaleza, igual que en el reino animal, los machos son más violentos que las hembras. Si ahora pudieras dar una consulta, que das muchas, imagínate con una pareja, vamos a poner de en torno a unos 35 años, 37 él, 34 ella, van a consulta con sus 2 niños pequeños, uno de 2 años, otro recién nacido, y les atiendes. Va a ocurrir algo que tú sabes, porque será lo que generalmente suele ocurrir, generalizando. ¿Cuál sería la diferencia si esa misma consulta la dieras en los años 60? ¿Qué crees? Si bajaras en el tiempo hacia atrás, ¿qué te encontrarías y qué te encuentras ahora? Bueno, yo creo que en los años 60, bueno, sin irnos a los años 60. Sí, en el año 2000 vendría solo la madre. ¿Vendría solo la madre? Sí. ¿En el año 2000? O en el 2010 o en el 2015. O sea, yo cuando empecé siendo pediatra hace 20 años, tenía muchísimas más madres solas en consulta de lo que tengo ahora. O sea, ahora hay un poquito más de corresponsabilidad. Ya. Ahora ya a la revisión del niño sano muchas veces viene mamá y papá. Incluso muchas veces viene solo el padre porque la madre pues se ha incorporado a trabajar y él ha cogido su baja, o la madre está trabajando y él ha sacado un ratillo y ha traído al niño. Pero hace 15 años el 90% de las consultas eran madres con sus hijos. Y el padre venía con la lista, espérate que saco la lista, que si no mi mujer, como si me olvide esto, mi mujer me mata, y sacaba la lista. Y ahora vienen los dos, ella te da su opinión y yo digo, cuando es un tema así a lo mejor un poco conflictivo, y yo siempre le digo, Pedro, ¿y tú qué opinas? Bueno, pues yo lo veo diferente, porque yo veo que tal. No, pero cariño, tal. Bueno, igual tienes razón, tal. Pero ahí a mí también me ayuda la visión de ambos, porque es verdad que nosotras como mujeres somos mucho más emocionales y normalmente cuando hablamos de maternidad, y me incluyo como madre, tendemos a... nos sobrepasa a veces un poco más la emoción. Y el hombre es más objetivo. ¿Más objetivo? Es más objetivo, sí. Cuando un hijo se pone enfermo y yo les cuento, bueno, ¿qué ha pasado? El hombre me describe los 3 días de enfermedad en 1,5 minutos. Bueno, empezó con fiebre el lunes a las 3 de la tarde, le di esto, luego empezó con luego datos, hizo 2 diarreas. Datos fríos. Sí, muy, muy, muy objetivo. Sí. Y las madres empezamos, vaya días, fatal, fatal.
no hemos dormido nada, bueno, es que ha estado fatal, unos fiebrones, es que claro, yo ya me pongo a pensar y hasta que aterrizamos en la enfermedad, igual llevamos 2 o 3 minutos desahogándonos de lo mal que lo hemos pasado por ver a nuestros hijos sufrir. Y esto es bonito de descubrir porque es que somos así, somos diferentes. Entonces, creo que el secreto está en recoger todo lo que siente la madre e intentar contener un poco toda esa emoción, intentar apartar la emoción para ser objetivos y también explicarle a los padres pues que nosotras sentimos de esta manera y que no es una cuestión de que queramos más o menos a nuestros hijos, ni que ellos, porque a veces ellas te dicen, es que claro, ellos no sienten igual que nosotras. Bueno, es verdad, sienten diferente, pero eso no quiere decir que quieran menos a sus hijos. Claro. Lo que pasa es que ellos sienten de otra manera. A mí me pasa un poco en casa, fíjate. Claro, y comunicáis de otra manera, verbalizáis de otra manera, y nosotras interpretamos, es que no te preocupa este tema que te estoy diciendo. Sí. Y tú sí, sí que te pero... preocupa. Claro, yo te puedo hablar por mí, por otra persona no. Te puedo decir que la vida de mis hijas está toda dentro de mí, ¿no? Hasta el punto de que para mí vale muchísimo más la vida de cualquiera de ellas que la mía. Obviamente. Pero sin pensar. Sin pensar. Pero es verdad que cuando yo hablo con Ágata, ella lleva una carga mental sí, es así. con ellas que yo no llevo, ¿no? Y no me es ajena, pero ella lo sufre mucho más. Yo puedo como hacer separación de bloques. Sí. ¿Sabes? O sea, ahora estoy aquí con el podcast y no estoy pensando en las colonias, en el viaje vacacional de las niñas, y estoy seguro que ella está trabajando y lo tiene en marcha y los temas pendientes, sí. ¿Sabes? Y bueno, y quizá pues a lo mejor yo me tengo que implicar más y ella menos, no lo sé. O a lo mejor en la combinación está la clave del éxito. Es así, o sea, lo has descrito perfecto. O sea, esto es lo que yo observo. Yo creo que los hombres compartimentáis, para bien o para mal, compartimentáis, sois departamentos estancos. Ahora estoy haciendo esto y no pasa nada. 8 llamadas perdidas, ni te enteras porque yo estoy concentrado en esto. Y nosotras es todo un compartimento estanco, pero todo junto. Entonces yo creo que nos hemos acostumbrado también nosotras a vivir con todo ese ruido y con toda esa carga mental. O sea, yo estoy trabajando, pero al mismo tiempo tengo un ojo en el móvil por si me llaman del colegio porque la niña ha ido regular y no sé si me van a llamar, pero además estoy pendiente de un niño que está llorando de más en la consulta de al lado y estoy pensando, qué raro, llora diferente ese niño. Y además estoy pensando que esta noche mi pareja me había dicho de quedar a cenar y justo me ha surgido otra cosa y no voy a poder quedar a cenar con él, y entonces tengo que avisarle cuanto antes. Y además estoy pendiente de esta cita médica que tengo yo que hacerme una ecografía y ya me ha vuelto la molestia y esto, todo. Y vamos ahí. Y yo creo que nos hemos acostumbrado a funcionar a ese nivel que incluso cuando consigues hacer un departamento estanco, como mujer te sientes culpable, que es lo que nos pasa. O sea, yo desconecto, me vengo, voy 2 días de congreso y me voy a dedicar a ciencia, a aprender y por la noche musical con mis compañeros y disfrute. Sí. Pues ¿será posible que te sientes culpable? ¿Que te sientes culpable porque no sabes ni lo que han cenado tus hijos? Es que a lo mejor la sociedad te llama mujer egoísta por hacer eso, ¿sabes? Sin duda. Sin duda. Ese es el problema. O sea, que yo he llegado a apuntarme a todos los cursos que había por ahí con tal de salir de mi casa un par de días y poder desconectar un poco del papel de madre, y luego cuando estás ahí ya en el hotel... ¿Te juzgas tú o te juzgan los demás? Yo creo que es bidireccional, ¿no? Nosotras nos juzgamos mucho y luego ya viene el comentario de, ay, ¿y tus hijos? ¿Con quién se han quedado? Ay, ¿y no te da cosa estar fuera de casa 3 días con lo pequeñitos que son? Comentarios que muchas veces vienen también de mujeres que dices, querida mía, no me digas esto. Ya, claro. Porque los hombres no profundizan a ese nivel. Claro. ¿Y qué me dices de la presión que tenéis las mujeres por ser madres? La presión te refieres a ser madre. Sí. Al momento de que voy a tener un hijo. A que está mal visto para muchas mujeres también. Sí. Que otras mujeres, oye, tú con lo guapa que eres, claro, con lo estupenda que eres, ¿cómo no vas a ser madre? Claro, querida? a ver, presión, ¿no?, por ser madre. Si no eres madre es porque, ay, pobrecita, no ha podido. Cuando a lo mejor es por elección propia. Igual no has querido. Eso es. Igual es por elección propia. Yo tengo amigas que por elección propia han decidido no ser madres. Presión por tener pareja. ¿Tú, sin pareja? ¿De verdad? ¿Con la apañada que eres y no tienes pareja? Oye, que a lo mejor estoy sola por deseo propio. Entonces... Bueno, yo he escuchado también en algunos hombres qué tipo de mujer será que a esta edad sigue sola. Fíjate. ¿Sabes? Que esto no se escucha de los hombres.
40 años y todavía no eres padre. Vamos, yo esto no lo he escuchado en la vida. O el soltero de oro y la solterona. O sea, tienes un hombre de 40 sin pareja, es el soltero de oro. Y tienes una mujer de 40 sin pareja y estás solterona. La solterona. No, por favor. Pero ¿qué mierda de sociedad tenemos? La mierda, Carlos. Perdón. Lo podríamos hacer mucho mejor. Bueno, en fin. Oye, ahí es donde tenemos que poner el foco con nuestros hijos. Yo, hijo, hija, he intentado educarles a ambos desde esa perspectiva de género también. Claro. Ojo, Carlos, a mi hijo que se llama Carlos, no caigas en estos clichés, por favor, que esto sí que es de cuñado, ¿eh? O sea, piensa en tu madre, piensa en tu hermana. Y a mi hija, cariño, tú fuerte, poderosa y capaz. Sola, acompañada, con hijos, sin hijas, lo que tú quieras y lo que tú elijas en la vida. Hay que medir muy bien lo que proyectamos y lo que no, ¿no? Fíjate, yo pues hace poco, esto es bastante personal, me encontré con un audio de mi abuelo grabado en cinta, mi abuelo paterno, que me explicaba de cosas que había conseguido que es verdad, de cosas que había logrado mi padre que es verdad, y luego en el audio me animaba a conseguir cosas, un speech motivacional muy bueno, pero al final decía, y tú no tienes que ser menos. Lo escuché hace poco, ¿no? Y pensé, yo cuando escuché esto tenía 12 años, esto está dicho con su mejor intención, sí, si es que las cosas las hacemos con nuestra mejor intención, pero nos equivocamos. ¿Hasta qué punto esto ha condicionado cosas en mi persona? Sí. Llegué a pensar en este proyecto. Oye, a ver si de fondo lo que he conseguido con Roca Project está obedeciendo y tú no tienes que ser menos. A cumplir las expectativas. Cuidado, o sea, yo tuve ahí un soliloquio interno muy, muy, muy potente de esto de mirar hacia adentro y empezar a hurgar, a rascar, ¿sabes? Sí, esto es algo que tenemos que trabajar de forma consciente los padres. Porque yo siempre digo que nuestros hijos no han nacido para cumplir nuestros sueños. Han nacido para cumplir sus sueños. Los suyos. Que ojalá sean mucho más grandes y mucho más bonitos de lo que nosotros habíamos imaginado. Porque yo veo en consulta padres que vienen vestidos, que visten al hijo igual, con la misma camisa. Y no, yo es que soy jugador de baloncesto y entonces mi hijo pues lo apuntó al baloncesto, está apuntado al equipo desde que tenía 3 añitos. Y luego preguntarle a ese niño, ¿no? Que a lo mejor ya tiene 8, 9, 10. ¿Pero a ti te gusta el baloncesto? Bueno, a mí en realidad lo que me gusta es la batería, es tocar la batería. Me pasó a mí con un niño hace años. Y digo, ¿te gusta la batería? Y dice, sí, me encanta. Y de esto que cambian todo su luz, ¿no? Su lenguaje no verbal. Me encanta la batería porque yo me pongo ahí. Y digo, ¿pero tienes batería? Dice, no, yo no tengo batería. Mi primo tiene batería y entonces a veces voy a su casa y yo me pongo ahí, tal. Digo, y entonces el básquet, este chico además estaba un poquito gordito. Digo, y entonces el básquet, ¿no te gusta mucho? Y dice, bueno, a ver, regular, la verdad, porque entrenamos mucho y yo no soy muy alto y pues se le veía claramente pues que el básquet no era su afición. Sí. Y entonces yo, así, siempre he sido muy preguntona, me giré al padre, alto, esbelto, estupendo el hombre, digo, oye, ¿y si al chiquillo no le gusta el baloncesto? Porque lleva tantos años haciendo baloncesto y aparte estos entrenos así tan exigentes. ¿Y qué respondió? Y me dijo, porque yo he hecho baloncesto toda la vida, soy entrenador de baloncesto, el baloncesto es un deporte de equipo, es muy saludable y mi hijo va a hacer baloncesto. Y entonces ahí ya das un paso atrás física y mentalmente y dices, vale, ya está, quiero decir, vienes a la revisión del niño, vamos a terminar la revisión, no vamos a profundizar más en este tema. Pero ahí claramente estás viendo cómo un padre está proyectando en su hijo al lugar donde él ha llegado o donde le hubiese gustado llegar, que su hijo no va a llegar nunca. Sí. Le estás privando de ser un virtuoso de la batería o simplemente un niño feliz con la música, que a él lo que le gusta es la batería, y le estás machacando con un deporte porque no le gusta. ¿Significa eso que tenemos que preguntar y escuchar más? Significa que tenemos que estar muy atentos hacia los gustos, intereses y talentos de nuestros hijos. Todos los niños tienen un talento, o 2 o 3. Y tenemos que hacer una limpieza del hijo que nos hubiese gustado tener o el hijo que nos encantaría tener. Mira, yo tengo un niño y una niña. Y mi hijo mayor es un niño... Y fue un niño muy, muy sensible, tímido, introvertido,
con pocos amigos, muy casero, muy amoroso. Y su hermana pequeña es una niña, ya sea una niña pues muy parecida a mí, muy expansiva, líder, con muchísimos amigos, le gustaba mucho más estar fuera que dentro, siempre organizando cosas. Y entonces yo al principio, en la primera infancia, en un intento de convertir a mi hijo en lo que yo soy o en lo que es su hermana, pues venga, pero cariño, a jugar a la calle, vamos a invitar a tus amigos también a casa, 2, no hombre, no, 2 no, venga, vamos a invitar mucho más, cumpleaños, vamos en un parque de bolas, ¿qué bola? No, yo en casa con mis 3 amigos, no, venga, Carlos, por favor, relaciónate, Carlos saluda, Carlos, vamos aquí, Carlos, hasta que un día con 7, 8 años me dijo, mamá, ya está bien, yo tengo 2 amigos, Raúl y José, no necesito más. ¡Para ya! Y en ese momento, te prometo que dije, Lucía, o sea, tu hijo es maravilloso como es. Acéptalo y reconócelo. Respétalo, ¿no? acéptalo. Claro. Es maravilloso. Y ahí hice clic. Porque efectivamente empecé a ver en él unas virtudes y unos talentos que me han permitido disfrutar de una infancia y de una adolescencia maravillosa a su lado. Con un hombre que ya es un hombre, que es muy diferente a mí, pero me ha enriquecido tanto como mujer y como madre, que sigo aprendiendo a su lado. Y sin embargo, con la pequeña, que somos tan iguales, que es que me viene ya todo rodado, porque es que la veo a ella y me veo yo cuando tenía 16, 17, 18 años, ¿no? Entonces, yo pienso, si a mí me ha pasado esto, siendo pediatra, habiendo escrito sobre esto, vamos, ríos de tinta, habiendo leído un montón, porque me encanta leer, las madres y los padres que no tienen estos recursos, pues claro, es que son arenas movedizas y son arenas movedizas. Entonces, de vez en cuando hay que, ¿sabes?, parar en seco este reseteo y decir, un momento, que mi hijo es maravilloso como es. Entonces, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Vamos a potenciar lo que te gusta, donde estás cómodo, lo que te hace feliz, y limar aquellos aspectos de tu personalidad que quizá te puedan limitar ahí fuera, porque al final no se trata de meter a nuestros hijos en una burbuja y darles todo lo que donde ellos se encuentren cómodos. Pues yo con mi hijo he tenido que trabajar otros aspectos de su personalidad, porque era muy introvertido, más sumiso, demasiado dócil, y eso ahí fuera pues le puede, y de hecho le costó, claro, tuvo su coste, y entonces me focalicé en trabajar. Oye, ojo con la sumisión, con la docilidad, pues necesitaba que fuese un niño asertivo, que supiese poner límites a los demás, que verbalizara, que comunicara, y trabajé eso. Y con mi hija tuve que trabajar los aspectos contrarios, la contención, la impulsividad, cariño, hay que pensar antes de hablar, ella es muy reaccionaria, amor, a veces hay que elegir las batallas, tranquila, una retirada a tiempo es una victoria, no tienes que ser líder en todo, pues trabajas otros aspectos. Y esto es lo maravilloso de la maternidad y la paternidad, que no criamos a nuestros hijos por igual. Tenemos que estar atentos, olfatear, sentir cuáles son las necesidades de cada uno y a partir de ahí regar esa planta, pues a lo mejor uno necesita regarla todos los días y otro una vez a la semana. Y para lo que es importante para uno, para otro no lo es. Claro. Para mi hijo era súper importante leerle el cuento todas las noches, era nuestro momento y eso era sagrado. Y mi hija el cuento, no mamá, vamos a hablar, vamos a cocinar, cariño, que son las 11 de la noche. No mami, pero es que yo quiero jugar. Pero llegaban las 9 y me dijo, mamá, el cuento, porque era su momento en exclusiva conmigo. Entonces, estemos atentos a esas necesidades de cada uno de nuestros hijos porque eso es lo que marca la diferencia. Claro, dices algo clave, que es estemos atentos. Sí. Cuidado con esto, ¿no? Porque, claro, ¿cómo miro a mi hijo o a mi hija si estoy mirando esto todo el día? No lo miras. Claro, ¿cómo conecto con él? ¿Cómo aprendo a descubrir y a conocer a mi hijo? Porque a lo mejor tengo un desconocido delante porque no he sabido mirarle y escucharle. Mira, 2 cosas. 1, claro, aprendemos de nuestros errores, ¿eh? O sea, yo todo esto, la gente lo escuchará y dirá, qué fácil parece. No es fácil, es muy difícil y yo he aprendido a base de observación por mi profesión, soy una privilegiada, y de equivocarme con mi propia maternidad. Mi hija,
5 años, llegaba del cole. Yo, como pollo sin cabeza cuando tienen esa edad, me puse ahí a hacer meriendas, pero el móvil sin parar. Mami, que te quiero contar una cosa. Sí, cariño, sí. Las tostadas ahí, el café, la leche, no sé qué. Sí, cariño, cuéntame. Con el móvil tal. Y de repente dice, pero mamá, mírame. Y sí, que te miro, Pero escúchame. Sí, que te escucho. Que me escuches con los ojos. Fíjate, escuchar con los ojos. Y ahí dejas el móvil y dices, hola, Mar. Cago en la mar, que es que me está pasando, pues nos pasa. Así que a lo mejor toca, cuando vas a recoger al cole a tus hijos, el móvil al bolso. Nada de, sí, cariño, estoy aquí. Bueno, pues como te venía contando, sí, cariño, venga, vamos a cruzar. No sé qué, no. Entonces, de forma consciente yo decía, Lucía, ya, guarda el teléfono. Atención plena. Cariño, estoy aquí, ¿qué tal? Atención plena. Atención plena. ¿Cómo ha ido el paseíto hasta casa? ¿Qué tal? Cuéntame. Son microislas dentro de nuestro tiempo. La semana pasada me enseñó una mamá un dibujo de su hijo del cole que le habían pedido que dibujara un dibujo de la familia. Y dibujó a todos. Les habían dicho que dibujaran a la familia haciendo cosas. Entonces vale. A la madre le había dibujado en la cocina cocinando. El hermano pequeñito estaba jugando como con un cochecito y al papá lo había puesto de pie en una esquina del folio con un móvil así. Hostia. Pero en una esquinita ahí, Me dijo la madre, mira. Digo, pues esto se lo tienes que enseñar a tu marido. Quizás sería interesante preguntarle a los niños, ¿quién crees que soy? ¿Quién crees que es tu padre? ¿Cómo es tu padre? ¿Cómo es tu madre? A lo mejor no salían a espejo. Hay un juego muy chuli que yo hacía con mis hijos cuando eran pequeñitos. Nos sentábamos en una mesa y entonces jugábamos al juego de roles. Entonces, tú tienes que imitar a una persona de la familia sin decir quién es y los demás lo tienen que averiguar. Vale, interesante. Eso es. Entonces, venga, vamos a imitar a alguien de la familia enfadándose. Y entonces, claro, al principio... alguno de los niños se enfada un poco porque tiendes un poco a ridiculizar, claro, ¿no? Pero también es un buen ejercicio para trabajar estas cosas. Sí. Venga, ahora vamos a imitar a alguien de la familia muy contento. Pues a mí de repente cogían un cucharón de la cocina y se ponían ahí a bailar, porque es verdad que yo era muy bailonga cuando los niños eran pequeños. ¡Ah, esa es mamá! O, pues yo me enfado y no hablo más. Pues ese era mi hijo, ese es Carlos, tal. Pero hay veces que vamos a imitar a mamá trabajando y yo pensé que iban a coger un muñeco y hacer así o ponerle un fonendo y de repente mi hija hizo. Hostia. Y yo, cariño, y tú, yo, cariño, que soy pediatra o podía haber hecho así escribiendo. Y ella, ya, bueno, no sé, tú cuando estás con el móvil, claro, ¿yo qué decía? Estoy trabajando. Sí. Ahora te atiendo, cariño, estoy trabajando. Pero claro, entonces, vamos a jugar a esto con los niños pequeños, que nos imiten, a ver si somos... Hay que ser valiente, ¿eh? Mira, hacemos una cosa, esto va a convertirse en un reel. Venga. Entonces, haced el ejercicio con vuestros hijos, pedidles que os imiten y venís y nos contáis qué os han dicho. Aunque duela. Aunque duela, porque pero esto es ¿eh? Aprendizaje. O sea, el aprendizaje pasa por hacer autocrítica y, claro, y observación, y introspección y fantástico. trabajarlo. Mira, me viene muy bien hablar de esto porque yo quería hablar del ejemplo. En realidad ya venimos hablando de esto, ¿no? Pero claro, el ejemplo ya no de lo que hacemos hacia ellos, sino lo que hacemos hacia los demás. Pienso, por ejemplo, en conflictos heredados. Oye, yo no me hablo con el vecino, porque el vecino es un desgraciado que hace esto y lo otro, y por tanto el niño crece con ese conflicto heredado. Y además va a ver que no existe opción para el perdón, porque el problema está enquistado. Entonces el niño ese tendrá una concepción X del perdón condicionada por lo que su padre vive y traslada a la vida del niño. Y así con un montón de cosas. Por ejemplo, la crítica, ¿no? Comerte a tu jefe en la conversación de la mesa, criticar a tu familiar, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a los abuelos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Hasta qué punto estamos formando esos caracteres? Todo el rato. Todo el tiempo, ¿verdad? Pero a ver, todo el rato, de una forma inconsciente la mayor parte de las veces,
pero que impacta de una forma tremendísima en los niños. Es un tema de valores, ¿no? Es un tema de valores y es un tema de sentido común, te diría. Quiero decir que nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos del bullying, que es la causa más frecuente de suicidio en menores. Sí. La causa más frecuente de suicidio en menores. Y 1 de cada 4 niños en nuestro país sufre bullying. O sea que, atención al dato. Tela, ¿eh? Y luego, en las redes sociales, tú ves unos comentarios hirientes, ofensivos, tremendamente agresivos. Totalmente. Que yo cuando los leo digo, a veces entro en el perfil de esas personas, digo, es padre y es madre. Claro. Pero esta mujer, ¿cómo ha escrito esta barbaridad? Si leyera tu hijo lo que acabas de poner, ¿no? No, voy más allá. Es que lo va a leer. Es que va a llegar un día en el que tus hijos van a leer tus comentarios. Que yo a veces recibo este tipo de mensajes y mi hija me contesta, oye, mamá, que he leído el comentario que te ha puesto esta mujer, pero ¿cómo le has contestado eso? ¡Qué elegante has sido! Y yo, ¿lo has leído? Y dice, claro, pero es que le tenías que haber contestado que ta. Y yo, no, cariño, elegante siempre. Elegante siempre. Porque con estas personas, cuando su único lenguaje es la violencia y es la agresividad, cuanto más educado eres tú y más elegante, menos recursos tienen ellos. No saben dialogar en ese nivel. Entonces, por supuesto que lo hago y predico con el ejemplo, pero luego cuando me acuesto por la noche yo sola digo, jolín, qué bien que la niña haya leído ese comentario y haya visto que su madre no contestó de una forma reaccionaria, impulsiva y violenta. Porque si me hubiese leído de esa forma, ella se relacionaría así con el resto de sus compañeros y sería capaz de contestar así. Entonces, somos ejemplo, pero somos ejemplo en todo. Tú te sientas en un restaurante y le echas un rapapolvo al camarero, al pobre camarero, porque los macarrones están fríos, y ese niño normaliza que puedes ir de tirano por la vida. Si por contra te sientas y dices, estos macarrones están buenísimos, por favor, dígale al cocinero que esto es de estrella Michelin. Pues ese niño se acostumbra a que vive con unos papás que trabajan el agradecimiento, la empatía, que chicos, no pasa nada, hoy vamos a comer más tarde porque fijaros el camarero, el pobre, está solo en la sala, tiene un montón de mesas, no pasa nada, que no tenemos prisa. No, mami, pues ya le estás educando. Entonces, a veces nos llevamos las manos a la cabeza de las cosas que hace la juventud, y cuando tú ves lo que hacen los adultos o lo que pasa en el Parlamento, las cosas que se dicen, el lenguaje que utilizan, el circo, dices, pero este es el modelo. O sea, que mis propios hijos, mi hijo mayor, que escucha muchísimos podcasts, que ve las noticias todos los días, dice, pero mamá, ¿tú has visto lo que ha pasado hoy en el Congreso, lo que se han dicho? O sea, que un chaval de 19 años sea capaz de hacer este ejercicio y decir, pero esta barbaridad, esta manera que tienen de hablarse. Entonces, cuando ese es el modelo social, pues claro, pues tenemos jóvenes que trabajan en ese modelo. Entonces, por lo menos desde casa, contrarrestemos y da las gracias al vecino cuando te abre la puerta, estate pendiente de tu vecina del segundo que se ha roto la pierna y no puede ir a comprar, y Mari Carmen, voy a bajar un momentín al súper, te traigo algo. Todo eso tus hijos lo están viendo. Sí. Y luego es muy bonito ver cómo ellos crecen y de repente estás en el semáforo con tus cosas y ves a tu hija, mamá, espera un momentín, y cruza corriendo porque ha visto que se ha caído una señora enfrente. Claro. Y dices, es que esto no es casualidad. Claro. Es ejemplo. Claro. Quizás si educáramos a los niños desde el valor de la gratitud, no solo con ellos, sino hacia el mundo, ¿no? Sabiendo que la gratitud, además, te atempera, hasta te baja las pulsaciones, ¿no? Sí. O sea, es mágico a nivel de neurobiológico, es la leche lo que provoca la gratitud. Pero creo que lo hacemos muy poco. Lo hacemos poco porque siempre tendemos a ir al fallo, a ir al error, a ir a poner la queja, la reclamación. La semana pasada me escribió una amiga y me dijo, Lucía, siempre todo el mundo corre a poner reclamaciones. Cuando las cosas no les ha gustado, pues yo estoy aquí esperando a un taxi y te voy a contar en 2 minutos lo bien que me he sentido hoy en la consulta con esta compañera tuya. Y me contó, porque llegamos, no sé qué, y me contó una serie de detalles que solamente eres capaz de percibir cuando estás con una atención plena. Sí. Dice, dale las gracias, por favor, porque mi hija salió encantada de la consulta. Pues yo la llamé y se lo agradecí. Porque en los tiempos que corren, que alguien dedique un audio de 5 minutos simplemente para darte las gracias por el trabajo de, además, de otra compañera, para que se lo hagas llegar, Sí. dices, qué bien. Es verdad. Qué bien.
Y no que te vean tus hijos y dicen, pues vamos a ponerle una reseña, pues vamos a poner una reclamación. Pues, o sea, es que hay veces que nuestros hijos lo único que escuchan son quejas. Eso me lo ha dicho mi hija mayor alguna vez, con algún servicio de alguien mal, pero algo que no está en Google. Me ha dicho, pon una reseña negativa. ¿Ves? Pero yo te tengo que decir una cosa. Yo creo que nunca he puesto una reseña negativa. ¿Ves? Pues Creo, pero lo habrá visto en otros. claro, ¿no? Lo habrá visto en otros. Una Porque reseña sí. Aquí no se puede poner una reseña. Pues fíjate, yo lo hago al revés. Yo digo, chicos, esto ha sido tan increíble que vamos a poner una reseña. Y entonces les digo, Correcto. venga, saca tú las fotos de la comida y tú búscame el perfil del restaurante. Ay, sí, tal. Y construimos la reseña entre todos. Qué bueno. Eso es practicar el reconocimiento en los tiempos que corren. Hace unos años hay una anécdota súper divertida. Vino una familia con 4 hijos y entonces todos de distintas edades y entonces yo les preguntaba a los niños, ¿y vosotros qué queréis ser de mayor? Y entonces el papá era piloto y el mayor dice, no, yo quiero ser piloto como mi padre. ¡Ay, qué bonito! ¿Y tú qué quieres ser? No, yo quiero ser policía y tal y cual. ¿Y tú? Bueno, pues yo quiero ser maestra porque mi mamá es profe, tal. Y el pequeñito, que era muy pequeño, le digo, ¿y tú qué quieres ser? Y dice, lo que sea menos trabajar. Y digo, ¿y eso? Los padres, claro, se quedaron así. Y dice, porque no sé, trabajar es un rollo, porque es que papá y mamá todo el rato dicen, porque es rollo el trabajo, llega el domingo y qué rollo, mañana hay que ir a trabajar, y cuando llegan del trabajo están enfadados, y todo el rato hablan del trabajo y del trabajo. Y claro, ese niño de 5 años había interpretado que la palabra trabajo o trabajar era una caca. Sí. Porque sus padres solamente se quejaban del trabajo. Sí. Claro, el padre, no, cariño, pero ¿cuántas veces todos los aviones y yo te traigo avión? Ah, papá, pero tú dices que tal. Entonces, cuidemos nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, practiquemos esto de vamos a intentar compartir en la cena o en el desayuno o ese momento, ese ratito que estamos en familia, en compartir algo agradable o divertido o inspirador que nos ha pasado en el trabajo. Por ejemplo, yo cuando vuelva a casa, pues me voy a sentar con mis hijos y les voy a decir, jolín, qué chulo el podcast con Carlos. Ha sido súper guay porque hemos hecho un recorrido. Jo, mamá, qué bonito. Sí, además he recordado anécdotas que hacía años que no recordaba, pues sí, tal. Y entonces ellos verán que su madre, a pesar de tener mucho trabajo, de madrugar mucho, de llevar a veces una vida de locos, le apasiona lo que hace. Porque me verán que lo cuento desde ese lugar, ¿no? De qué bonito ha sido, qué suerte he tenido de conocer a Carlos, y fíjate esto, lo otro, tal. Y eso también es ejemplo. O sea, es ejemplo el que nos vean jolín, pues que ganar dinero cuesta mucho trabajo y hay que madrugar mucho y hay que equivocarse muchas veces y que la casa no se paga sola, pero también que tengan unos padres que hablan bonito de lo que les pasa en su día a día. Claro. Hablar bonito y también hablar de todo. Sí. Sí. Yo siempre he defendido que con los hijos podemos hablar prácticamente de cualquier tema, eligiendo las palabras adecuadas en función de su madurez. Y de la edad también, bueno, claro. Sí, de su madurez intelectual y de su edad, pero sí podemos hablar de todo lo que ocurre. Por ejemplo, ¿cómo prevenir a los menores más pequeñitos? No vamos a poner a los niños de entre 2 añitos y 6 de cara al abuso. ¿Cómo explicarles sin dibujar un mundo demasiado cruel? Porque a veces es como decirle, mira, esto es así, y de golpe te dicen, ¿de verdad? Sí. ¿Sabes? Esto es alucinante, pero ¿cómo hacerlo para protegerles? Yo recuerdo las conversaciones con mis hijas. En mi caso lo hicimos muy temprano, ¿no? Explicarles, por ejemplo, pues mira, nadie puede tocarte el muslo por aquí. Tus partes son íntimas. Es muy importante cómo te sientes. Si alguna cosa te incomoda, es una señal de tu propio cuerpo. Eran muy chiquititas, ¿no? Pero yo recuerdo la cara de terror de mi hija cuando le tuve que explicar que algunos hombres, principalmente, pueden querer tocar a las niñas muy pequeñitas. Y recuerdo la cara de pavor. Sí, de eso existe de verdad. Sí, pero ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, menudo mundo de mierda me estás describiendo ya, querida. Es en el que vives. Recuerdo la conversación con mi mujer decir, bueno, pero tenemos que encontrar las palabras. Ella ponía el toque del tacto, ¿no? Que tan falta hacía. Y yo intentaba aplicarlo en el lenguaje, pero era muy difícil. Entonces, ¿cómo hacer esto bien y cómo llevarlo también a otros temas? Pues mira, con respecto a esto, desde que son muy pequeñitos, los niños ya son conscientes de su cuerpo. O sea, desde el mismo momento en el que les quitas el pañal, los niños y las niñas van a tocarse. Y hay padres que se asustan muchísimo. Y está bien dejar que se toquen, ¿no? Claro, están explorando su cuerpo. Yo siempre digo, con 4 meses se descubren el pulgar y se chupan el pulgar.
con 5 o 6 meses se descubren los pies y están todo el rato llevándose los pies a la boca, se descubren las manos y se miran las manos, y llega un momento en el que se descubren los genitales y se los toquetean y no pasa nada. Y qué divertido es, además. Y son ellos los que, claro, sí. Yo una vez un niño en la consulta me decía la madre, es que de verdad no para de tocarse, es que Joaquín, ¿por qué te tocas? Y dice, pues porque me gusta. Claro. Y le digo a la madre, ¿qué es así? Ya está, es que él es la única persona que se puede tocar, quiero decir, es que se mete el dedo en la nariz y se toca y ya está y no pasa nada. Entonces, primero, nombrar las partes del cuerpo como corresponde. Decirles que estos son sus partes íntimas. Yo en la consulta desde hace muchísimos años no desnudo a los niños completamente, siempre les dejo con su ropita interior. Muy bien. Les exploro todo el cuerpo y siempre dejo los genitales para el final. Y cuando voy a explorarles los genitales siempre les digo, bueno, cariño, ahora te tengo que mirar debajo de las braguitas. Tú sabes que esto solamente con papá y mamá y los médicos pidiendo permiso, porque estos son tus partes íntimas. Claro, claro. ¿Me das permiso? Y les pregunto a todos, ¿me das permiso? De hecho, tengo un cuento infantil que se llama ¿Me das permiso? Justamente para educar a los peques desde... Y entonces se quedan así. Y entonces muchos niños lo primero que hacen, que esto es curiosísimo... Espera, a ver si lo adivino. Mirarán a su padre. Correcto. Ya. Miran a papá y mamá. Y entonces, claro, porque yo cuando voy a hacer esto, a papá y mamá les digo, venid para acá, porque quiero que estén. Buscan validación, ¿no? Sí, buscan validación. Cuando hay un vínculo muy poderoso, lo primero que hacen es buscar a papá y mamá. Entonces, yo como sé que eso va a ser un momento un poco tenso para algunos niños, yo ya, si están los dos, les digo, venid, pegaros aquí a mí. Y entonces ya buscan a papá y mamá y entonces, claro, los dos hacen, claro, cariño, que es Lucía, que es la doctora y tal. Y entonces yo, antes de bajarle las braguitas, le digo, pero ojo, solo papá y mamá y los médicos pidiendo permiso. O sea, esto son tus partes íntimas. Sí, tal. Y entonces ya, si me dicen que sí, les bajo las braguitas y les digo, mira, vamos a contar hasta 3, ya está, todo. Y volvemos a subir. Fíjate, pero probablemente esa pregunta funciona como alguna clase de estresor para el niño. O sea, seguramente hasta sus pulsaciones se deben de disparar, ¿no? Claro, ellos ya detectan como eso... Esto es raro, ¿no? Esto, sí, eso está bien o está mal, tal. Entonces buscan a papá y mamá, claro. Validan, sí, cariño, y entonces ellos ya se relajan. Y ya está. Y esto lo aprenden 1 o 2 veces y a la tercera ya ellos, que sí, los adolescentes. Sí. Lucía, no me pidas permiso, que tal. O sea, porque mis pacientes adolescentes y esto ya lo tienen, se lo saben de memoria. Pero los pequeñitos esto es muy importante, es muy importante. Entonces... Desde pequeñitos las partes íntimas son tuyas. Nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo, cariño. ¿Qué ocurre cuando te encuentras un niño que no te pone barreras? O sea, ¿te has encontrado con niños con una actitud sospechosa que te ha hecho pensar que algo está ocurriendo? Bueno, me he encontrado con niños que de entrada te dicen no te doy permiso. No te doy permiso. Entonces ahí, claro, yo a la fuerza no hago nada. Entonces yo miro a los papás y les digo, bueno, vamos a preguntárselo a los papás. Entonces los papás, Pedrito, mira que Lucía, tal, que esto lo te... Pero entonces normalmente eso siempre responde, la inmensa mayoría de las veces, a que han tenido una experiencia traumática en el contexto de consulta. Pues el típico niño que le han bajado la pielecita, que le han hecho daño o que han ido a urgencias, una infección de orina y le han sondado y tal. Normalmente... Siempre pensamos que suele haber, no, es que en otra consulta se lo hicieron de golpe, él no estaba preparado y entonces tal. O son niños muy pudorosos que dicen no. Y yo, si ofrecen muchísima resistencia, les digo a los padres, no te preocupes. Les hago varias preguntas para ver si han visto lo que yo tengo que ver y yo me lo apunto, me los cito en 2 o 3 meses y lo vuelvo a intentar. Para mí es más importante ganarme la confianza del niño y que esté tranquilo, claro, que verlo todo perfectamente en una única visita. Cuando es un abuso, los niños ya de entrada pueden estar en un momento ya muy tenso desde que les quitas la ropa, muy tenso, todo es muy tenso. Pueden ofrecer resistencia, pueden ponerse violentos. O sea, yo recuerdo un niño en concreto que en cuanto le dije que, o sea, no me dejó ni terminar la frase, saltó de la camilla y se metió debajo de la mesa. Y dije, ¿y esta reacción? Y entonces ya la madre me contó, claro, yo no conocía nada de la historia porque era un niño que acababa de llegar a vivir a Alicante. Y entonces dije, vale, digo, esto me lo tenías que haber contado, que no lo hubiese explorado, ni siquiera lo hubiese desnudado a lo mejor, claro, tal. Pero también te puedes encontrar con niños que es todo lo contrario, que están o sea, que pasan totalmente desapercibido para ti porque no ofrecen resistencia ni nada. Pueden estar un poquito tensos. Entonces son situaciones muy complejas que en una primera visita nunca puedes sospechar que hay un caso de abuso, salvo que
te cuenten otras cosas, ¿no? Pero la prevención aquí es clave, o sea, el que nuestros hijos, nuestros niños sepan que siempre hay un adulto al que pueden recurrir, que su cuerpo es sagrado, que no se toca, que si ven algún comportamiento de un adulto hacia ellos o de un niño mayor, ¿qué les pasa? Que nos lo digan, que no pasa nada, que eso no es chivarse, es protegerse. Entonces, el que ellos sepan que casa y que papá y mamá o un adulto de referencia es un lugar seguro, eso es el mayor aprendizaje. Porque luego les pase lo que les pase, ellos te lo van a contar. O sea, a mí incluso me ha pasado con mi hija en una situación en el colegio en el que hubo un profesor que le cogió el móvil y empezó a mirarle el móvil buscando no sé qué. Y ella se sintió muy violentada. Ya imagino. Dijo, mamá, es que eso no lo puede hacer. Es que eso es privado mío. Y digo, tienes toda la razón. Es que hay determinadas cosas. Y se sintió, dice, es que es como si me hubiesen desnudado. Es que yo ahí tengo mis cosas, tengo fotos mías, tengo fotos con mis amigas, y se sintió tremendamente agredida. Es su intimidad. Claro. Entonces, yo ver esa reacción tan llamativa en una niña de 14 años o de 15 que tenía, digo, muy bien, lo tiene bien integrado, lo que es su intimidad. Pero eso viene desde bien pequeñita. Yo cada vez que le ponía las braguitas se las quitaba, le duchaba, le limpiaba. Cariño, acuérdate, esto son las partes íntimas, tal. O sea, esto es muy importante. Y por supuesto contestar a todas sus preguntas cuando vienen las preguntas de sexualidad. Claro. Porque papá tiene esto y mamá tiene esto otro, de dónde vienen los niños, he visto esto en la tele, qué están haciendo. Ahí no hay que escurrir el bulto. Hay que ir contestando. Porque si no, ellos aprenden que papá y mamá escurren el bulto y nunca me dan respuestas y van a buscar las respuestas en otro lado. Entonces, las respuestas se las tenemos que dar. Adaptando a su madurez, incluso aplazando. Hay veces que te hacen preguntas que tú dices, cariño, mira, ahora mismo me he quedado así un poco tal, pero esta noche en la cena yo te contesto a tu pregunta. A veces pasa. Ya. Y tú ahí, cariño, lo que me ha preguntado la niña, ¿qué hacemos? Tal, pues sí, venga, genial. Y ya abordáis el tema. Dímelo a mí, que cuando mi hija mayor, tenía 4 o 5 años yendo hacia Córdoba en el coche, yo iba con mi mujer escuchando un podcast y de golpe escuchó, papá, ¿qué es follar? Eso es. Claro. Si te digo que casi me salgo de la carretera. Pues esa respuesta, esa pregunta hay que responderla. La tuve que responder, le digo mejor, acaba de decir que es follar. Y dice, pregúntalo a ver si lo hemos oído bien. ¿Qué has dicho, cariño? Deletréalo. Y dice más fuerte, ¿qué es follar? Sí. En aquella boca, en aquel cuerpecito pequeño, porque fulanita le ha follado a tal y fulanita de la clase ha follado a tal. Y mira, tuve que contenerme para no reírme primero y luego tomar aire y decir, a ver cómo explicamos esto, ¿no? Así es, y lo tienes que explicar. Y lo explicamos, no recuerdo bien qué le dije, pero fue muy gracioso, ¿eh? Bueno, porque vosotros lo abordasteis así porque ya veníais, ¿sabes? Con esa cultura de, oye, tenemos que estar aquí a la altura, pero hay padres, ¿dónde has escuchado eso? ¡Eso no se dice! Ya, no, esto no. Claro, entonces, ¿qué aprende esa niña? No voy a volver a sacar este tema, voy a buscar la información en otro lugar. Tema tabú, no se puede hablar de esto. Entonces voy a buscar esto en otras fuentes, y claro. Pero es que primero te preguntan eso, pero luego con 15, 16 o 17, un día en el coche, cuando la recojas del entreno, te preguntará, oye papi, ¿esta noche se puede quedar Antonio a dormir? Y tú dirás, si te parece, ahora lo hablamos tranquilamente en casa. Claro, porque esa pregunta llega cuando llevan ya un tiempo con una pareja. Oye, y te hago yo la pregunta, ¿y se debe quedar Antonio a dormir? Pues depende. Claro, depende de la edad de tu hija o tu hijo, del tiempo de relación. Yo si lleva 15 días con Antonio saliendo, pues igual le digo, hombre, cariño, lleváis 15 días, os acabáis de conocer, tienes 16 años, no sé, habéis tenido ya algún encuentro íntimo, habéis tenido ya relaciones sexuales, igual es una oportunidad ya fantástica para ya abrir el melón, porque si te lo preguntas así abiertamente es porque a lo mejor ya... Sí, pero igual has llegado tarde, ¿eh? Como padre. Claro, pero igual da por hecho que tú ya lo sabes. Sí. Y te lo pregunta con toda la naturalidad del mundo. Y hombre, cariño, 15 días. Ahora, en mi caso, que llevaba 1 año y medio, pues yo era una pregunta que sabía que iba a llegar. De hecho, a mi pareja le decía, es que un día de estos me lo pregunta. Y él, no.
Y yo, pues ya lo verás. Y ocurrió. Y ocurrió. Pero claro, ¿qué pasa? Pues pareja estable, que es que hasta ha venido de vacaciones contigo, que es uno más, que en los cumpleaños de la abuela viene la pareja de tu hija o de tu hijo, ¿qué tal? Y de repente te preguntan esto, pues claro, aquí es muy personal, porque aquí ya entran muchos factores, ¿no? Puedes decirle, sí, que duerma, pero en la cama auxiliar a mi lado en la vida. Hacemos colecho. Hago yo colecho con tu novio. Hago colecho yo con él. Es lo que me nace, hacer colecho con Antonio. Entonces ahí, claro, ahí son conversaciones incómodas que hay que tener. Sí. Es que va a llegar. Estoy de acuerdo. Es que yo quiero, o sea, de verdad, yo me siento muy orgullosa de que mis hijos, ambos, cuando han tenido problemas importantes, han recurrido a mí. Importantes. Y eso solamente lo consigues cuando has trabajado mucho esa relación y cuando no hay tema tabú. Y la sexualidad es que nos acompaña a todos, tengamos la edad que tengamos. Entonces, con 16, 17, 18 años, ¿qué esperas? Entonces ahí ya te haces la pregunta, ¿quieres que estén en un descampado, en un coche, perdidos, en un motel de mala muerte o en un tal? Ya. ¿O abrimos este melón, lo hablamos tranquilamente, ponemos unos límites con lo que nos sintamos todos cómodos en casa y abordamos el tema como se tiene que abordar? Pues yo elegí esta segunda opción. ¿Cómo hablar de...? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo... ¿Puedes beber un poco de agua? Voy a beber... Como padre. Pues, De dos pues adolescentes. mira, te digo lo que yo creo que haría. A ver. Primero pensarlo más antes de decirte lo que pienso. Pensarlo, repensarlo y por dentro y después hacia afuera con mi mujer. Correcto. Porque al final creo que se trata siempre de llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y porque convivís todos en la misma casa, con lo cual esto es una decisión. Necesariamente tengo que mirar hacia atrás para ver cómo se hizo conmigo y revisar si es como lo quiero hacer en la siguiente generación, ¿no? Muy bien. Esto es lo que creo que toca. O sea, mira, la teoría me la sé muy bien. ¿Qué haré o qué no haré? Pues eso ya llegará. Ya veremos. Mira, lo que sí tengo que muy claro es que hay que hablarlo todo. Sexualidad y todo, y dar espacio para hacer preguntas. A mí mucha gente me pregunta por las preguntas, porque tengo un programa de entrevistas. Las preguntas interesantes siempre dan lugar a respuestas interesantes. Sea incómodo o no, pero lo incómodo es igual de real que cualquier otra cosa, hay que afrontarlo, ¿no? El tema del sexo. ¿Cuándo crees tú, como pediatra, que estamos preparados realmente para empezar a tener relaciones sexuales? Esto no hay una edad estimada, porque claro, aquí depende de la madurez de cada adolescente. Te lo digo porque esto empieza cada vez más temprano. Sí, 14, totalmente, 15... Sí. O antes, ¿eh? Yo ya sé de casos de antes. Muy condicionado por el consumo de pornografía por desde los 8 años. Sí. 8 años. Sí, tela. Entonces, bueno, ¿cómo abordar todo este tema cuando son muy pequeñitos? 8 años. Sí. A ver, sin duda, el tema de la pornografía hay que abordarlo antes de que llegue, porque va a llegar. Mi hijo nunca va a consumir pornografía. Va a llegar. Porque aunque no tenga un dispositivo móvil, va a haber compañeros que lo tengan. Sí. Va a estar en casas de amigos. Va a ir a cumpleaños. Va a jugar con su tablet y le va a salir un anuncio de no sé qué, que pinchando sobre pinchando... Sí. O sea, de esto tenemos muchísimos datos. Como decía Marina Marroquí, es el porno que irá a él, ¿no? Sí. Y es así. Y es que tenemos datos que lo avalan. Quiero decir que la Asociación Española de Pediatría ya ha dado esa cifra de los 8 o 9 años como exposición, como la primera exposición a pornografía en niños. O sea, que esto es tremendo. Es tremendo. O sea, que el primer contacto con la sexualidad en una mente tremendamente inmadura, como es un niño de 8 años que ni siquiera ha entrado en adolescencia, sea un vídeo pornográfico... Claro, es que ahí haces un recorrido totalmente disfuncional. Sí. Y además, que porno, que esta es otra historia aparte. Entonces, muy diferente es del adulto que ya ha tenido sus experiencias previas y, oye, puedes decir, bueno, esto es pornografía y esto es una relación afectiva, esto es una relación sexual con amor, sin amor, esto es quiero decir que ahí nuestro abanico ya, ¿no?
aun con todo lo que la pornografía impacta en el cerebro de cualquier ser humano. Pero claro, en un niño que no tiene ningún referente, de repente la sexualidad igual a pornografía, claro, esto, el cerebro crack, ¿no? Y eso tiene un impacto real y muy perjudicial. Entonces, es un tema que hay que abordar antes de que llegue. Entonces, en el mismo momento en el que ellos ya empiezan a hacer preguntas, de dónde vienen los niños, o ven una peli, estás viendo una peli y hay una escena de cama, sin ser pornografía, Sí. y todos, yo creo que en algún momento hemos hecho, baja el volumen, hombre, apaga la tele, tal, ¿no? Como diciendo, y ves que tu hijo, tu hija, tal, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, hay que bajar el volumen y luego preguntar, ¿qué has visto? No sé, ¿qué ha sido eso? Y entonces puedes abordar ese tema de la sexualidad. Pues mira, cuando dos personas se quieren mucho, pues entonces llegan a una intimidad en la cama donde hay caricias, donde tal. Tú ahí vas viendo, ¿no? Hay niños que preguntan mucho y tú vas avanzando y hay otros que enseguida hacen una retirada, pues tú ya has soltado la almendrita. Luego va a volver, ¿eh? Luego va a volver. Pero hay que respetar sus tiempos. Y llega un momento en el que ya te dicen la palabra pornografía, o fulanito ha visto un vídeo, me ha enseñado un vídeo de no sé qué, o el cine de no sé cuánto, y entonces ahí hay que abordarlo. Y yo lo abordé con mis hijos, no recuerdo la edad que tenían, eran pequeños, y les dije el símil, que eso lo recojo en el gran libro de Lucía, mi pediatra, cómo abordar la pornografía. Les digo, la pornografía es como la ciencia ficción en el cine. Tú cuando ves Spider-Man, ¿tú te crees de verdad que luego vas a poder trepar edificios? ¿A que no? Claro. Das por hecho que hay efectos especiales un montón, que hay muchas tomas, cortes, que incluso hay actores que suplantan la identidad del actor principal porque son los que dan los saltos y las cestas de riesgo. Sabes que ahí debajo hay una colchoneta y no hay un edificio de 22 alturas, ¿verdad? Bueno, pues la pornografía es lo mismo. Es ciencia, es espectáculo, es show. Es ciencia ficción, pero llevada al sexo. Es caricatura. Exacto. Y además es un modelo que en ningún caso debe de representar una relación afectiva e íntima entre dos personas. Porque en la pornografía, primero, no hay preservativos. Entonces, un adolescente que se educa con pornografía aprende que, vamos, que los preservativos es que ni están ni se les ven. Cuando eso, vamos, lo tienes que dejar claro clarinete desde que empiezan ya con estos temas. Sí, sí. 2, hay una relación de dominancia y de superioridad normalmente del hombre hacia la mujer, en el que ni se le pregunta a ella nada, ni se tiene en cuenta sus deseos, ni sus límites, ni nada de nada. O sea, es una relación violenta la mayor parte de las veces, donde normalmente hay una superioridad manifiesta, que es la masculina, frente a la mujer, donde la mujer está ahí a disposición del hombre para complacer y poco más. Entonces, claro, esta conversación hay que tenerla, y cuando ellos ya son adolescentes, que ya sabes que de alguna manera les va a llegar, hay que explicarles. Hay que explicárselo a ellos y a ellas. Yo he tenido la suerte de, como tengo chico y chica, esta conversación la he tenido varias veces. Hija, es muy importante lo que tú sientas, tus tiempos, tus límites, tus líneas rojas. O sea, respeta absolutamente tus deseos y házselo saber, verbaliza lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te apetece, lo que no quieres volver a repetir. Esto es muy importante. Y a mi hijo varón exactamente lo mismo. Cariño, ojo, que esto es así, que esto es asá. También aprende tú a poner límites. Habrá cosas que te gusten más, que te gusten menos, que no te gusten. Tendrás curiosidad por unas cosas, por otras no. O sea, esto es una relación a dos, donde no se va a hacer nada que ninguno de los dos no desee. Y esto, cuando lo explicas con naturalidad, ellos, claro, muchas veces muertos de la vergüenza, que sí, mamá, que no sé qué, que tal, que cual, los dos se miraban, madre mía, mamá, con este tema, tal, pero yo, pico pala, tú vas soltando, ellos parece que no escuchan. Sí, o que les incomoda si son adolescentes, ¿no? Bueno, bien, a mí también me incomodan otras cosas y tengo que afrontarlas. La vida a veces es incomodidad y la vida a veces es salir del sofá y enfrentarte y confrontarte. Y Total. esto forma parte de la vida y de la educación. Pero la primera conversación tiene que llegar pronto y decir, por supuesto, cuando son pequeñitos, que si esos vídeos les llegan, que nos lo digan. Que nos lo digan. Porque hay muchos niños, la inmensa mayoría de los niños que entran en contacto con pornografía no lo dicen porque se asustan mucho. O los padres creen que no ocurre. También Claro, me esto es lo encuentro con normal. muchos padres ciegos. Sí. O esto no me va a pasar a mí nunca. Como que no quieren verlo, ¿no?
Y no lo sé, a veces pienso, igual es que yo lo veo muy claro, ¿no? Y a lo mejor igual por información Claro, también, desde fuera ¿eh? todos lo vemos clarísimo. Yo en la consulta, por ejemplo, que he tenido muchísimos casos de padres que vienen muy agobiados porque lo han descubierto. Y claro, la primera reacción es como de enfado, es como, no, es que le he castigado, porque digo, a ver, tu hijo o tu hija no ha hecho nada que no hubieses hecho tú cuando con 12 años te encontrabas una revista por ahí tirada en un parque, sí o no. O cuando salía una peli que no sé qué, pues la curiosidad está ahí. Claro. Y eso no lo podemos evitar. Tu hijo no es culpable de que eso le haya llegado. Lo que tenemos que hacer es abordar esta conversación desde la calma y desde la realidad. Y por encima de todo, proteger a tu hijo. Y no generarle este sentimiento de culpa, porque si no, insisto, el mensaje que recibe es que cada vez que pase algo en este contexto, yo no puedo recurrir a mis padres. Y a lo mejor dentro de 5 años sufre una agresión y no se atreve a contártelo. Porque Claro. se cree que ha sido culpa suya. Sí, sí, sí. Entonces, esto es muy importante porque cada una de esas conversaciones marca una impronta en ellos. Entonces, ahí pues a veces hay que posponer las conversaciones, claro que sí. Yo muchas veces cuando dicen, es que me escriben por email, Lucía, queremos verte, que hemos descubierto que nuestra hija tal, tranquilos. Nos vemos la semana que viene, vamos a posponer la conversación con vuestra hija, como si no hubiese pasado nada. Pensad bien. Date un tiempo, sí. Eso es, reflexionar, hablar entre vosotros. Yo estoy aquí para ayudaros, por supuesto. Y esa conversación no hay que tenerla inmediatamente, porque eso va a marcar una impronta en ella. Y es importante que ella sepa que nosotros vamos a estar ahí siempre, incluso cuando se equivocan. Vamos a estar ahí. Fíjate, les marcamos tanto a los menores, te das cuenta de que absorben nuestras manías, nuestros miedos muchas veces. Lo queremos justificar pensando que es genética. No, es que se parece a mí. No. No, igual es que en el lienzo de su vida, antes de que él diga quién es, yo he dibujado quién es. Y se lo he dicho y le he etiquetado y le he puesto adjetivos y he definido una personalidad, unos gustos, incluso un comportamiento, ¿no? Sí. Así es así, sí. El típico niño que a lo mejor tiene un poquito de sobrepeso, que tiene gafitas ya desde muy pequeñito y en este afán sobreprotector de madres y padres, pues él va corriendo al tobogán para subirse o detrás de la pelota y tú, no cariño, tú no. No, cariño, tú con tus gafitas, no, cariño, que tú eres torpecito. Sí. No, cariño, es que tú eres un poco torpe, tú al ajedrez. Sí. Claro, ese niño, o sea, si su padre y su madre, desde que es pequeñito, le dicen, no, eres el torpe, tú aquí sentadito, tú en el banco. O decírselo a otro con el niño delante, no es que a él le da miedo. Claro, eso es. Es que él es miedoso. Sí, eso es. No, él mejor aquí conmigo, Sí. y igual a miedosa eres tú. Y el niño igual es miedoso, pero no es sordo. Claro, no, él, escucha. O sea, desde el momento en el que un niño se cree a pies juntillas, que cuando se le cae un diente viene Ratoncito Pérez a traerle un regalito, porque así me lo han dicho papá y mamá, y se lo creen a pies juntillas, ¿cómo no se van a creer que es torpe si toda su infancia le hemos dicho que él es torpecito, que tú aquí en el banco, que los demás detrás del balón, pero tú aquí al banco, cariño? Entonces, ¡ojo! O sea, que no va a ser Cristiano Ronaldo, pero que juegue. Como todo se cae, pues se levanta, no pasa nada. ¿No? Pero vamos a mandarle ese mensaje a nuestro hijo de eres fuerte, eres poderoso, eres capaz. No, Rafa Nadal hay uno, Cristiano Ronaldo hay otro. No pasa nada. El objetivo de jugar al fútbol no es ser Cristiano Ronaldo, es divertirse. Es hacer equipo, es jugar, es echarte unas risas, nada más. Pero dale la oportunidad a tu hijo. O a veces nuestros propios miedos. Yo tengo miedo a los perros y cada vez que veo un perro, cariño, ven aquí, nos cruzamos de cera. Esto lo veo todos los días en la consulta. Cuando consultan por un miedo, por una fobia, digo, aquí alguien de los dos tiene... Uy, bueno, horrible. Yo no los puedo ni ver. Fíjate, lo ha heredado. No. Lleva 8 años cruzándose de acera cada vez que os cruzáis con un perro. O con un pájaro, o veis una araña o una cucaracha. Claro, está aprendiendo, está absorbiendo. Todo. ¿Y qué me dices de decirle? Es que tú eres como yo. Sí. Esto también se dice, ¿eh? Sí. No, ya te digo que físicamente a veces se visten igual. O sea, que yo he tenido papás con la camisa de rayas roja y blanca y el niño con la que están buenísimos, ¿no? Los chinos veis y la camisa de cuadritos y el niño en 3 años igual y llegan los dos súper orgullosos. A ver, qué genial. Naces una vez y no pasa nada, pero a ver,
calma. O sea, cálmese y deje al claro, niño que yo creo sea que niño, la ¿no? infancia es, tú tienes un hijo, tienes otro hijo, abres esa caja y en lugar de meter lo que yo quiero, es abrir esa caja, asomarte y esperar a ver qué crece. Y a partir de ahí, pues mira, necesita esta semillita y necesita este tipo de abono y necesita más agua y ella necesita menos agua y necesita, sin embargo, más luz y esto, Sí. O sea, en lugar de meter en esa caja para que sea listo, deportista, no sé qué, vamos a abrir, observar y nutrir. Claro. Cada vez tenemos hijos más tarde, ¿no? Sí. Yo creo que fui papá temprano para la sociedad de hoy. Yo fui padre con 28 años. Me casé Fíjate, con... mira, casi como yo con Sí, 29. eso es casi un Sí, hito sí, hoy éramos en unos día. locos. Entonces, claro, yo ahora tengo 2 niñas adolescentes, pero la mayoría de mis amigos de mi edad, de mi generación, tienen niños bastante Pequeñitos. más pequeñitos. O los están empezando a tener. Sí, o los están empezando a tener o ni los han tenido y los quieren tener. Entonces, claro, usan a mis hijas, me estáis viendo y lo sabéis, de niñeras de sus niños cuando nos reunimos. Bien, ¿esto es bueno para la crianza? ¿Llegar a ser padres un poquito más vividos, un poco más experimentados y más maduros o no? Bueno, pues claro, aquí depende. A ver, biológicamente lo ideal es tenerlos pronto. O sea, biológicamente lo ideal es tenerlos antes de los 35. Sí, porque yo veo algún amigo mío baldao persiguiendo al niño. Claro. O sea, biológicamente el cuerpo, tanto de la mujer como del hombre, está, como si dijésemos, diseñado para tener los hijos más pronto. Demasiado pronto, incluso, muchas veces. Bueno, claro, en países africanos, pues desgraciadamente las tasas de embarazo infantil son elevadísimas, pero por otras circunstancias. Pero bueno, sin irnos a los 16 años, antes de los 35, vamos a dejarlo ahí. Eso, biológicamente, eso es lo ideal para tener menos riesgo y menos incidencia de problemas en el bebé, de enfermedades, sí. Y porque también pues una mujer de 30 años no tiene la misma energía y vitalidad que una mujer de 40 o una mujer de 50. Sí. Que hay mujeres de 47, 48 que tienen hijos aún. Ahora bien, con respecto al momento vital, yo ahí soy súper respetuosa. O sea, quiero decir que lo importante no es la edad, sino el momento vital. El que tú elijas el momento en el que deseas ser madre o ser padre. Esto no es una carrera de hay que ser padres a toda costa. ¿Crees que no se produce antes porque realmente el sistema de vida que tenemos casi que nos lo impide? Sí, yo creo que es por el ritmo de vida. Sí, es por el ritmo de vida. Los jóvenes se independizan cada vez más tarde. La independencia económica llega mucho más tarde que cuando nuestros padres con 22 años ya estaban trabajando, ya se metían en una hipoteca, ya podían, ¿no? El ritmo de vida que llevamos en los trabajos, el non-stop de lunes a lunes, este afán de prosperar profesionalmente tan rápido. O sea, yo a veces me encuentro en consulta con padres o madres de 28, 29 años que tienen su primer hijo y te dicen, no, es que he hecho la carrera, luego he hecho un máster, luego he hecho un fellow, luego no sé qué, y tienen 28 años y dices, tío, madre mía, qué cosas has hecho. A ver, qué genial, pero que calma. Entonces, claro, cuando te metes en esa vorágine de intensidad profesional o laboral, tener un hijo, sobre todo para las mujeres, es complicado, porque tu vida se frena mucho y cambia. O sea, ahí recalculas ruta. Claro. Muchísimo. O sea, bajas de quinta a primera de golpe y luego hasta que vuelves a estar en quinta pasan años. Entonces, hay que elegir bien el momento. Entonces, entiendo a muchas mujeres que no encuentran el momento para decir, bueno, quiero frenar y ahora tener un hijo. Entonces, yo en mi caso, que lo tuve el primero lo tuve con 29 años, era un poco novata en todo. Era novata profesionalmente, novata en la vida, eres muy joven. Y digo, bueno, pues ya todo junto. Ni soy súper top profesionalmente, no destaco prácticamente en nada, pues todo junto. Ahora, claro, yo mi hijo mayor ya 19 años, profesionalmente estoy en un momento súper cómodo, pues ahora todo es mucho más sencillo. Pero yo tengo madres que han priorizado su parte profesional y cuando llegan a un nivel muy alto de profesionalidad, de repente bajar a un nivel de L de novata con la maternidad les supone un conflicto súper grande. Porque cuando tú tienes la L de novato en todo,
laboralmente, emocionalmente, afectivamente, va todo como en la rueda, como nuestros padres tenían hijos. Está como equiparado todo. Compensado, pero yo a veces tengo madres o padres que tienen un nivel profesional súper exigente y de repente se ven con un bebé y con las vulnerabilidades de una maternidad y una paternidad recién estrenada. Y claro, supone una crisis importante en ellos porque no están acostumbrados a sentirse unos novatos cuando ya llevan muchos años en un nivel muy alto. Claro. Entonces, ahí es donde surge el conflicto. Ahí estás igual cuando encuentro padres, tiempo un poco, ¿no? Sí, ahí es realmente cuando encuentro yo el conflicto de tener los hijos demasiado tarde. Vas un poco como contra tu propia naturaleza. Tiene mucho sentido. Sí. Vamos acabando, ya voy entrando en la parte más personal. Bien, tú eres una persona que además de dedicarte a la medicina, das conferencias, pero tienes también 1,5 millones de lectores en todo el mundo, que se dice pronto. ¿Cómo ha sido compaginar eso con ser madre? No ahora, que puede ser más fácil, sino... Claro, pues al principio fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo enseguida descubrí que esto es como viajar en coche, que tú no puedes pretender ir metiendo en el coche todo lo que te va llegando, porque llega un momento que el coche frenaría en seco porque no puede con tantísima carga. Entendí que a medida que iba metiendo cosas y proyectos y historias, también tenía que soltar. Porque yo al principio, yo tenía 2 niños de 5 y 6 añitos, empecé en redes sociales, empecé a crecer muy rápidamente, enseguida lancé mi primer libro, Lo mejor de nuestras vidas con Planeta, y contra todo pronóstico, una autora completamente novel, bastante desconocida, pues ese libro se convirtió en un bestseller y entonces ahí empezaron a surgir conferencias, entrevistas, giras, ferias del libro y yo, ingenua de mí, tremendo, hace 10 años, sí a todo, Lucía, ¿te vienes a...? Sí. Pero claro, yo tenía 2 niños pequeñitos, un trabajo, guardias en el hospital, consulta... Y entonces a los 6-7 meses dije, no, es imposible. O sea, me empezaba a olvidar de cosas que para mí eran importantes, reuniones del cole, se me olvidaban los almuerzos, qué pena. Y luego llegaban mis hijos, mami, hoy no me has metido el almuerzo. Y tú dices, ay, es que estaba haciendo un podcast de... Ya, pero tu hijo, ¿sabes? Abrir la mochila y no tener su almuerzo. Empecé como a perder ahí un poco de aceite, ¿no? Y dije, Lucía, tienes que soltar aquí, llevar el coche al taller o tomar decisiones. Y entonces ahí empecé a decir, bueno, pues cada gran proyecto que meto, va a haber un nuevo libro, pues tengo que soltar. Y entonces empecé a liberarme un poquito del trabajo, porque claro, esto tampoco dices, pues dejo mi trabajo y me dedico a esto. No es realista. Pero tienes que rechazar cosas. Claro. Entonces ahí empecé a priorizar. Entonces dije, bueno, pues me voy a quitar un día de consulta y el día de consulta que me quito lo dedico a escribir. Luego, los meses que tengo giras de libros, voy a pedir hacer menos guardias. Las vacaciones, los 15 días de descanso son sagradas, necesito desconectar, no voy a hacer nada porque necesito descansar, empecé a priorizar. Sí. Y fui muy rigurosa en eso, porque si no, no puedes, o sea, no puedes. No puedes con todo y no podemos con todo. Te entiendo perfectamente porque me está pasando a mí Eso ahora. es. Entonces empecé a soltar cosas siempre con un poquito de vértigo, porque cada vez que sueltas una cosa, normalmente son cosas que sueltas que ya te reportan unos ingresos que dices, jolín, es que dejarme las guardias ahora... Claro. Buah, es que es una apuesta, es que tal, que me podía haber quedado ahí en una situación cómoda, pero claro, si no haces entrevistas, si no sigues escribiendo libros, si no haces promociones, tu carrera literaria sabes que no iba a crecer. Claro. Entonces, bueno, pues voy a apostar. Entonces, en ese momento que trabajaba en un hospital, hablé con mi jefe y le dije, necesito 6 meses sin guardias. Necesito darme esta oportunidad, porque creo que esto es un tren que tengo aquí y creo que puedo brillar y me gusta. Y tuve la suerte que me dijo 6 meses sin guardias. Y así fue. Y tu intuición era sí, correcta. Ya, claro. Los 6 meses se convirtieron en 12 años, me fui del hospital, creé mi propio proyecto. Pero claro, esto también a veces inspira en el sentido de que a veces esas decisiones paralizan, pero es que si no tomas decisiones no avanzas. Totalmente de acuerdo. Entonces yo lo ponía todo escrito, pros y contras, cojo esto, suelto esto, cojo esto, suelto esto. Y decisiones de riesgo, además. Sí, claro. Es que sí, el que no arriesga las no difíciles. gana, está claro. Las decisiones difíciles son las que hay que Pero afrontar. incluso, o sea, tan milimétricamente que yo decía, voy a hacer colchón porque voy a estar 6 meses sin guardias. Voy a hacer una temporada un poquito más de guardias, por ejemplo, me lo invento. Y así, si no va bien la cosa, tengo aquí esto y puedo dedicarme a escribir. Claro, escribir
no te reporta ingresos hasta que no pasa... ¿Estás sembrando? Un año por lo menos, sí reporta. Pero si no lo intentas, y lo que no puedes hacer es escribir a las 3 de la mañana con 2 niños pequeños. Entonces, me cierro un día, vale, un día que no voy a hacer consulta, voy a perder eso. Pero dentro de un año vamos a ver si me compensa. Entonces fui así, y todavía es a día de hoy, que ahora me voy la semana que viene a Estados Unidos a una pequeña gira que tengo, y la semana siguiente me liberé de consulta para aterrizar, estar tranquila, retomar mi vida con los niños, no sé qué tal, limpiar el email, terminar de hacer las 4 cosas que tenía pendientes y luego ya vuelvo. Porque el error también que cometemos a veces es intentar compensar. Bueno, está una semana de esto, pues cuando vuelva ya, y me ponía unas agendas imposibles. Sí. Y claro, emocionalmente, entonces ahora ya soy súper rigurosa. Si tengo una semana de muchísima intensidad laboral, a la semana siguiente descargo. Y si me llamas tú, te digo, Carlos, a partir del 21, que ya estará la cabeza otra vez en su sitio. Te entiendo súper bien. Sí, hay que priorizar nuestra salud mental. Lo que me dices me será muy útil. Muy bien. Tengo que aplicar muchas cosas. Bueno, ¿por qué decidiste ser pediatra? Bueno, pues yo decidí ser pediatra en una familia que no había médicos, porque yo con 5 años tuve una enfermedad grave que se llama sepsis meningocócica, asociada... Como una meningitis. Eso es, una meningitis, una inflamación de las meninges, pero además la bacteria llegó a la sangre y entonces infectó el resto del organismo, sí, con un fallo. O sea, que podrías haber tenido amputaciones. Eso es, amputaciones de grandes miembros, o sea, un 20% de mortalidad y un 40% de secuelas muy graves, que son amputaciones de grandes miembros, sordera, daño cerebral, ceguera. Entonces yo con 5 años contraigo esta bacteria, me lleva al hospital con este pronóstico que hace 40 años era mucho más sombrío que ahora, sin vacunas disponibles porque no había vacunas en aquella época, y con un pronóstico a mis padres de las primeras horas son vitales, antibióticos a altas dosis y esperar. Y ingresé así, yo recuerdo cada día y cada noche que estuve ahí ingresada en el hospital, en una época donde ataban a los niños a la camita. ¿Ataban a los niños? Nos ataban para no quitarnos las vías, llevas una vía en cada brazo. Entonces yo estaba en una habitación yo sola. ¡Qué horror! Sin acompañante, sin visitas más que 1 hora al día, el resto estás sola, y entonces con las vendas te ataban ahí a la cama y te pasabas el día así. Entonces en aquella experiencia, pues además estaba desnudita, yo no entendía, cada vez que venían mis padres yo les decía, pero es que no sé por qué tengo que estar desnudita, no me puedo poner un pijama. No entendían que los niños también tenemos vergüenza y tenemos pudor. No entendía por qué entraba tanta gente en la habitación y algunos se quedaban debajo de la puerta. Ahora sé que porque tenían miedo a contagiarse. No entendía por qué cada vez que decía, ¿cuándo me voy a casa? Y me decían, mañana, Lucía, y ese mañana nunca llegaba. No entendía por qué tenían estas conversaciones entre ellos como si yo no existiera, como si yo no estuviese en esa cama, escuchándolo todo. De aquella experiencia que fue muy traumática para mí, por no entender, por estar mucho tiempo sola, no dejaron en ningún momento a mi hermano entrar en el hospital, mis padres solamente estaban 1 hora, pues ahí aprendí el tipo de pediatra en el que me iba a convertir. O sea, la medicina que no querías. Sí. De hecho, cuando salí del hospital, les dije a mis padres, yo de mayor quiero ser médico de niños para que ningún niño vuelva a pasar por lo que yo pasé. Y no me refería a la meningitis, me refería a que ningún niño debe de estar solo en un hospital. No hay ninguna necesidad de desnudar a los niños completamente. No hay ninguna necesidad de atar a los niños. A los niños se les explican las cosas y las cosas las entienden. Les damos tiempo para que puedan reaccionar. Permitimos que estén siempre con sus padres. Ahora ya sabemos que la recuperación de un niño mejora de forma notable cuando están sus padres a su lado, disminuyen sus niveles de estrés y de ansiedad. Y a partir de ahí supe que iba a ser pediatra. O sea, lo supe. Y nunca me planteé otra cosa que no fuera ser pediatra, para cuidar a la infancia, para cuidar a sus papás, sí, sin duda, pero con un ojo siempre puesto en ese niño que me está escuchando. Que está viendo cómo me relaciono con él, cómo le toco, cómo le exploro. O sea, para mí, en consulta, mi prioridad absoluta
Por supuesto que los padres salgan contentos y satisfechos, pero mi prioridad absoluta es que ese niño y esa niña se sientan respetados y tranquilos y aliviados. Y poder acompañar a las familias durante muchos años desde la calma, el rigor, huyendo de alarmismos, pero desde la serenidad de estoy aquí, vamos con todo y vamos a lucharlo juntos, pero con la sensibilidad que necesita la infancia, que están ahí nuestros niños, que nos están escuchando todo el rato. ¿Cómo te proteges emocionalmente cuando tienes que dar muy malas noticias a padres sobre sus hijos, padres y madres? Pues después de muchos años creo que he descubierto que directamente no me protejo. O sea, soy yo misma. Entonces me emociono con facilidad. He llorado con padres y con madres la pérdida de sus hijos. He tenido que dar diagnósticos con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Y creo que está bien así. Está bien así porque fíjate que los padres no van a recordar nunca las palabras exactas, ¿no? Cuando haya un diagnóstico así, pero sí van a recordar el cómo lo sentiste tú. La caricia, el levantarte y abrazarles, el escribirles luego un mensaje cuando salen de la consulta por la noche, ¿cómo estáis? ¿Os ha quedado alguna duda? Mañana os llamo y seguimos hablando otro rato. Entonces, creo que lo más bonito de mi profesión es justamente eso. Y fíjate que yo fui educada en una institución, en una institución universitaria en la que te decían justo lo contrario. Hay que protegerse, hay que mantener las distancias, no te puedes involucrar, no te puedes llevar las historias a casa. Y yo he sido, vamos, una transgresora. Yo me lo he llevado todo. Mis hijos conocen los pacientes que yo he perdido. No, cariño, es que ahora voy a hablar con la mamá de Ainhoa, una nena que tuve que falleció de un tumor cerebral. Conocen a Laura, que es la madre, conocen a la niña, les he enseñado fotos. Y es que es bonito. Es que lo más bonito de mi profesión está ahí. El poder acompañar emocionalmente en las buenas y en las malas, en los momentos más devastadores y terribles de la vida de un padre, que es afrontar la enfermedad o la pérdida de un hijo. Entonces, ¿cómo te vas a proteger de eso? Lo vives, lo transitas, lo sufres, lo lloras a veces, yo me sigo emocionando y continúas. Y los padres yo creo que lo agradecen esa sensibilidad en los profesionales. Seguramente mantendrá muchos vínculos contigo, ¿no? Sí. A pesar de lo peor, a pesar de que muchas veces la muerte llegue a destiempo. Sí. Yo hay pacientes que los llevo conmigo y yo sé que estoy en sus vidas para siempre, más allá de la vida de sus hijos. Sí, vamos, sí, te lo digo porque lo siento y porque seguimos viéndonos, incluso a veces nos vemos fuera de lo que es el entorno de la consulta. Pero es que esto es súper bonito. O sea, es que yo de verdad que a pesar del dolor de esas situaciones, que afortunadamente son las menos, me siento una privilegiada de poder acompañar a estas familias en ese proceso. Ojalá todos tuviésemos un profesional así cuando atravesamos un momento tan complicado, ¿no? Esto irá muy bien con una de las preguntas del final del programa, que es ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Porque tú tienes la parte de autora, la parte de la consulta pediátrica, kilómetro cero, la parte de madre. Si tuvieras que elegir algo. Pues a mí me gustaría que me recordaran con mucha luz, con calma, con serenidad, con sosiego. Yo creo que este mundo adolece de una falta de luz y de paz. Entonces me gustaría que me recordaran como una mujer, por supuesto que peleona, luchadora, porque yo soy guerrera, pero al mismo tiempo ese ventanal, ¿no?, que abres y de repente es un soplo de aire fresco, es un olor a mar, es un rayo de sol que te resetea. Sí, quiero que me recuerden como una mujer pues sencilla, disfrutona, pero luminosa, sobre todo luminosa y que les haya podido aportar algo de paz en sus vidas. Qué bonito. ¿Y cómo afrontas tú este momento de cuando ya no estés? ¿Cómo ves la muerte, la certeza de la muerte?
Es un tema que me incomoda bastante. Sí. Sí, no me gusta. De hecho, durante mucho tiempo me hacía hasta sufrir. Durante muchos años yo me he sentido como indispensable para la vida de mis hijos. O sea, yo creo que hasta que no eres madre, la muerte es un tema que, bueno, yo qué sé, pues si tiene que venir, que venga, ¿no? Ya está, estás tú contigo mismo. Sí. Pero cuando eres madre, tienes una responsabilidad tan grande, tan grande, tan grande, que a mí a veces ese sentimiento me sobrecogía, ¿eh? Ya. O sea, me sobrecogía hasta el punto de que cuando estaba sola con mis hijos, desde que eran muy pequeñitos, les enseñé a marcar el 1-1-2, una boca, una nariz, dos ojos, 1-1-2, 1-1-2, y lo entrenaban en el teléfono. Qué bueno. Por si algún día me entraba un ictus y me desplomaba o me pasaba algo en casa. Que no les pasará nada a ellos, ¿no? Claro. Ya. O sea, es que aparte tengo una profesión en la que escuchas cosas. Claro, claro. Y esto es un tema que me ha agobiado mucho tiempo, o si me diagnostican un cáncer, el proceso, o si falto, incluso a veces, ¿no? Me subo en un avión y digo, madre mía, ¿no? No quiero generarles este sufrimiento a mis hijos, sobre todo, o sea, no por perderme la vida, que es que no quiero morirme, quiero seguir disfrutando muchos años, sino por el sufrimiento que generas, que dejas. Entonces no me siento cómoda hablando, o sea, no me siento cómoda pensando, ay, cuando yo me muera, bueno, pues espero que sea dentro de otros 50 años. Esperemos. ¿Y cuando ocurra, crees que vas a algún lugar diferente a este o crees que todo acaba ahí? Ay, me encantaría pensar que hay algo más. Me encantaría, pero no tengo ninguna certeza. Envidio mucho a la gente que tiene la certeza y la seguridad, porque creo que eso que te da una paz tremenda, ¿no? El saber que de alguna manera vas a seguir conectada con las personas que has querido tanto. Me daría una paz, pero yo esa certeza no la tengo. Entonces me mantengo ahí como diciendo, ojalá. Un poco con una visión un poco infantil. Ojalá. Ojalá haya algo de verdad, pero no lo sé. Quizá es un tema de fe, no de certeza. Sí. No tengo esa fe ciega, no. No la tengo porque no tengo pruebas y soy bastante... Ahí sí que mi vena científica yo creo que me eclipsa un poco. Entonces, como no tengo ninguna certeza absoluta, ningún dato, ninguna prueba, sí, sí. pues a mí me cuesta mucho creer en cosas que no he visto o que no haya bibliografía. Claro, te entiendo. Es así, queda así un poco raro, pero de verdad, honestamente es lo que pienso. Pero me encantaría, y sí que creo en muchas fuerzas que van mucho más allá de las explicaciones médicas, porque así lo siento y así lo he sentido yo muchas veces en mi práctica diaria. Pero con respecto a la muerte, jolín, ojalá, de verdad, Carlos. Ojalá. Ojalá. ¿Traes algo, no, para la estantería? Te traigo un regalito. Enséñame. ¿Pesa? Bueno, pesa 1,5 kilos. Me da la sensación... Ah, mira, este es tu libro estrella, ¿no? Este es el que está recorriendo ahora todo el mundo. Qué bueno. El gran libro de Lucía, mi pediatra. Está la versión actualizada y ampliada, ¿vale? Porque habían pasado 6 años y necesitaba actualizar. Hay una dedicatoria para ti. Mira, aquí lo tenéis. Vamos a hacer una cosa, lo dejamos en la descripción, ¿sí? ¿Vale? Y lo dejamos, mira que es un tocho, ¿eh? Es un tocho. Madre y muchas de las cosas que hemos hablado están ahí. Pues... Adolescencia, sexualidad, ¿leo la dedicatoria o no? Claro. Sí, venga, sí. Voy. Dice, para mi querido y admirado Carlos, sé que lo sabes, pero yo te lo repito, eres un padre maravilloso. Qué bonito. Con todo mi cariño y admiración, Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que eres un padre maravilloso? Bueno... Bueno, tú, no lo sé. ¿Quieres llamar a mi mujer? Que tengo aquí el teléfono. Es bonito que nos lo recuerden, ¿no te parece? Sí. Eres un padre maravilloso. Oye, Carlos. la llamo, la voy a llamar en ¿Llámala? vivo. Mira, voy a hacer la prueba. Sí, me voy a arriesgar tú. A ver, venga. Me va a matar, pero bueno. Es mi podcast. Claro. Pues aguante lo que Si no lo haces tú.
Hola. Hola, Ágata, ¿qué tal? Te llamo en directo, pues esto está yendo muy bien, te llamo en directo desde Roca Project, ¿vale? Así que está siendo grabada, te informo. Tengo aquí al lado a Lucía, me ha dado el libro y dice, eres un padre maravilloso. Y Lucía me ha preguntado, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo que eras un padre maravilloso? Te tengo que preguntar a ti. Buah, que tú lo eres. Pues no lo sé, tú dirás. Ah, hombre, son cosas que a veces no se expresan, ¿no? Muy bien. Es Pero verdad. yo creo que sí, que yo creo que sí. Que te lo hemos dicho, que eres un buen padre. Las niñas cada año te hacen una buena nota en tu cumpleaños. Es verdad. Padre, Vale. recordándotelo. Es Así que verdad, pasado es verdad. El 19 de abril te lo dijeron. Es una crack. Vale, es verdad. El pasado 19 de abril mis hijas me dijeron cosas mucho mejores Muy bien. a que soy un padre maravilloso. Vale, solo era eso, porque digo, es que esto no sé yo ni qué decir. Vale, entonces constatas ante notario que soy un buen padre. Maravilloso lo quitamos, buen padre. Sí, constato. Vale, pues ya está. Maravilloso. No, venga, cariño. Un luego beso. hablamos. Venga, un beso. Gracias. Me va a matar después, me matará. Esto es necesario, Carlos, porque yo en la consulta me encuentro a diario con muchos padres y muchas madres que cuando les dices, eres un padre maravilloso, no lo olvides nunca, Ya. se emocionan porque no recuerdan cuándo fue la última vez que alguien les dijo, lo estás haciendo bien. Es verdad. Decimos con facilidad lo malo y nos cuesta mucho decir lo Sí. bueno. Por eso yo te lo repito, lo estás Muchas haciendo gracias. bien. Pues, Lucía, lo dicho, tenéis el libro en la descripción. Gracias. Gracias a ti. Súper bienvenida. Aquí eres muy feliz de que hayas venido al programa. Hemos hablado cosas muy interesantes. Gracias por vernos una semana más. Esto sigue, esto no se acaba y nos vemos la semana que viene. Chao.